Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Inmuebles sin Filtros. El día de hoy estamos empezando nuestra tercera temporada y emocionante porque de repente fue un cambio así de la segunda, ya nos sacamos la segunda, pues va la tercera. Dejamos de grabar un ratito por complejidad de agenda Jaime mía y pues bueno, ahorita estamos retomando y tenemos invitado de lujo, multifacético, muy empapado del tema inmobiliario y vamos a tener una platiquita muy interesante aquí con el buen Gerardo Gómez. ¿Cómo vas, Jaime? Va muy bien, pues bienvenidos y a la tercera temporada. Bienvenido, Gerardo. Muchas Wash, gracias, como Jaime. te dicen. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros nomás para cotorrear un rato sobre inmuebles. No, claro, mil gracias por la invitación, primo y Jaime. Buenísimo. Pues bueno, contexto general de Wash. Platícanos un poquito quién eres. Sí. ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Claro, con mucho gusto. Soy arquitecto, aquí estudié toda mi vida en León, salgo de prepa de Lux, me voy a estudiar un año a Estados Unidos, estudio la carrera de piloto comercial y de ahí me voy a estudiar a Monterrey. ¿Ejerciste como piloto? No ejercí como piloto, pero sí terminé toda la carrera de piloto comercial. O sea, que es piloto privado, instrumentos y comercial. Es una carrera rápida de 9 meses, siempre me encantó el tema de aviación. Y de ahí como que vi que la vida de piloto a largo plazo, ya teniendo familia, hijos, es un poco complicada porque pues nunca estás en tu casa, no eres dueño de tu tiempo, a pesar de que a corto plazo ganas mucho dinero, ¿no? Entonces de ahí hablo con mi papá, me voy a estudiar a Monterrey, ahí estaba con Juan Pablo estudiando allá, yo estudié en la UDEM, Juan Pablo estudió en el TEC, estudió arquitectura y estando allá nos tocó un cambio súper interesante en Monterrey, San Pedro, toda la zona ahí alrededor de Monterrey, cómo se empezó a verticalizar, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí de estudiante trabajé en varios despachos especializados en el tema vertical, que uno fue Vidal. De ahí mi primer trabajo fue en construcción, fue en una obra que se llama Sacara, que es el primer edificio de Norman Foster en México, que son departamentos, en aquel tiempo eran los departamentos más caros junto con la Torre Sofía. De hiperlujo, ¿no? O sea, de hiperlujo. ¿Qué año estamos hablando, Gus? 2012, 2013, ¿no? Yo 2012 por ahí. ¿Y en cuánto estaba un metro cuadrado en ese tiempo? Yo creo que en aquel tiempo estaba como en 35 mil pesos, estaba abajo de 40 mil pesos, pero esto era la gama más alta. Los departamentos más caros en aquel tiempo, que fue como un récord, era la Torre Sofía, departamentos de 500 metros en $1,000,000 y era así como la locura. Wow, o sea, ¿no? Como es una burbuja y yo creo que Juan Pablo de ahí nos puede platicar un poquito de eso, pero estudiando allá siempre la gente nos decía, pues es una estupidez que la gente gaste ese dinero en esos departamentos, es una burbuja que va a tronar y hoy vemos que son como 13 años después que ni al caso, ¿no? La gente que compró en aquel tiempo en Monterrey, hoy literalmente están jubilados con la compra de esos departamentos que tienen. De esos departamentos que tenían. Sí, o sea, valen una locura. Y algo muy chistoso de lo que nos tocó en Monterrey, porque tanto Wash como yo, Wash es un poco más chico que yo, pero nos vamos a vivir a Monterrey en la época más compleja para Monterrey de la inseguridad, ¿no? Sí, claro. O sea, es justo cuando, nos tocó cuando mataron a los estudiantes, todo lo demás. Pero al mismo tiempo estaba dándose esta dinámica de hiperdesarrollo, porque yo no le diría desarrollo, era hiperdesarrollo. Todos los proyectos que... ¿Solo en San Pedro o en todo? No, en todos lados. Y grandes algo que no ha pasado aquí en León todavía, las firmas arquitectónicas más grandes del mundo, Foster, Zaha Hadid, había un proyecto de Renzo Piano, que creo que ya no se ejecutó al final, pero, o sea, yo veía los proyectos. De hecho, ahí nace mi amor por el tema inmobiliario. Yo estaba estudiando ingeniería industrial para trabajar en un rancho. Pero empiezo a ver un poquito este tema. Y de mis primeros intentos laborales fue tratar de trabajar para One Development Group, que si me escuchan por ahí, ni siquiera me dieron una entrevista. Ok. Ni siquiera me quisieron recibir. Me dijeron, necesitamos un licenciado en administración financiera. Y yo como de, oigan, déjenme intentarlo, ¿no? Pero bueno, estos grandes grupos desarrolladores que venían de Family Offices empiezan a traer estas grandes marcas y ahí pues sigue un poquito en la línea de lo que ibas tú. Sí, correcto. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, proyectos, bueno, te platico 3 ejemplos rápidos, ¿no? Uno fue Arboleda, que es el de One Development, y ahí, por ejemplo, empezaron con un hito, ¿no? Que fue la Torre Sofía. Los departamentos de $1,000,000 y de ahí marcaron un parteaguas. De ahí sacaron después productos obviamente de precios más bajos del $1,000,000, pero consolidaron todos esos terrenos como, ¿quieres vivir en lo más exclusivo? Es Arboleda. Sí, ahorita debe andar ahí en unos el 120 precio, el metro, 120, ¿no? Pero aparte hay depas que no te incluyen las 3 Cs, que son cocinas, closets y canceles de baños, ¿no? Mucho entrega. Entonces tú, aparte de que te entregan tu departamento, le tienes que meter una lana para terminarlo. Obviamente estás pegado al Club Campestre, en la mejor zona de San Pedro. Claro. O sea, y aparte es un master plan increíble.
Yo estudié en la UDEM, en mi escuela hice un edificio Tadabando, que eso también fue una joya. Sí. Fue varias veces Tadabando a mi escuela, me tocó conocerlo. ¿Neta? Y increíble, ¿no? Un japonés que no es arquitecto, Sí. que no es... ¿No es arquitecto? No, es boxeador de profesión, no habla inglés. O sea, es un cuate que cuando ibas a sus conferencias, en el buen sentido, era una persona que veías que tenía... ¿Pero él diseña? Sí, No, es el mejor arquitecto del mundo. Sí. Tiene el premio Pritzker. Pero no sabía que no era arquitecto. Sí, fue boxeador, es un arquitecto autodidacta. Un día hay una colina, él es de Osaka, una colina muy inclinada, hizo un proyecto por gusto, sin que nadie se lo pidiera. Hizo la casa a un amigo y en el Inter conoce al dueño del terreno de la colina y le dice, oye, pues, sin que me lo pidan, hice un proyecto en tu terreno. Al dueño le hizo muchísimo sentido, hizo como 300 departamentos en 4 torres ahí en Osaka y de ahí empieza su trayectoria, pero es un cuate que no habla inglés, que... no tenía lana en Japón, que fue autodidacta y para mi gusto es el mejor arquitecto del mundo, ¿no? Sí, claro. Sus controles, por ejemplo, hasta el tema de las constructoras de Monterrey, lo construyó Garza Ponce, nos platicaban que cuando desimbraban un muro de la escuela, tenían que pasar un alfiler y el alfiler tenía que bajar de forma recta. Si bajaba golpeando, era tirar el muro de concreto y volverlo a colar para que quedara como la mesa, ¿no? O sea, perfecto. Entonces, tiene como no una patente, pero una fórmula del concreto aparente que es extremadamente lisa, que solo maneja él en todo el mundo. Y ahí al lado de la UDEM, en Santa Catarina, la empresa Delta hizo un master plan que se llama Valle Poniente. Desde aquel tiempo, o sea, la forma de Juan Pablo que dice, ¿no? Es un proyecto que lo empezaron hace 15 años como master plan y ahorita está detonando de una forma increíble. También la gente era una locura pensar en aquel tiempo comprar un departamento en Valle Poniente y lo mismo, ¿no? La gente que invirtió en aquel tiempo ahorita... Era la salida, es como si yo te vendo hoy algo cercano, digamos, a la salida a Lagos. A la salida a Lagos. Muy allá. Todavía. Muy allá y lo que te va pasando, pues igual que aquí en León, ¿no? Las tierras buenas se van acabando, te tienes que salir un poco a la periferia, pero el empresario de Monterrey tiene una mentalidad fregoncísima. O sea, que creo que eso Juan Pablo y yo podemos decir que aprendimos muchísimo de allá, ¿no? En León no es por ningún tema, pero, o sea, yo creo que vamos unos 8 años mínimo atrasado de lo que está pasando en Monterrey. Este cambio, verticalización que tuvo Monterrey hace 14 años, apenas ahorita está empezando en León. Por ejemplo, todo el tema de placitas abiertas, sin tiendas ancla, ahorita lo vemos aquí en León como una novedad. Eso en Monterrey tiene 15 años funcionando perfectamente. Entonces, a veces nosotros la fórmula no es muy compleja, ¿no? Es estudiar qué pasó en Monterrey, porque eventualmente va a pasar aquí en León unos años después, ¿no? De ahí, como te mencionaba, trabajé en la torre de Sacara, en la construcción, y ahí conocí a la empresa Axioma, que más tarde vamos a platicar de ellos. Y trabajando en otra constructora, un amigo me ofrece una vacante que le ofrecieron a él y me contrata para el aeropuerto el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando era estudiante me especialicé en el tema BIM, en todo el tema tecnológico de la parte de arquitectura, que en aquel tiempo no había muchos especialistas. Acaba de salir. BIM, ¿no? Estaba apenas, yo creo que saliendo al aire. Exacto. Y a mí me llamaba la atención eso como arquitecto, como el tema de tecnología implementada en arquitectura. Me especializo en eso y sin querer, pues empiezan el proyecto del nuevo aeropuerto que hizo Fernando Romero con Norman Foster. Requerían el proyecto en Revit y el proyecto BIM, que en su tiempo era el más grande del mundo. Y me contratan, entonces me graduó en Monterrey y el día siguiente me voy a vivir a la Ciudad de México. ¿Te contratan por parte de la empresa privada? Por el diseñador que fue Fernando Romero, que ganó el concurso junto con Norman Foster. ¿Es el yerno o ex yerno de Era Carlos el ex yerno de Carlos Slim. Uh-huh. Y ahí en México, en Reforma, tenía una oficina donde trabajamos aproximadamente 250 arquitectos, que estaba fregoncísimo, porque ese proyecto, lo que está muy interesante es que trabajaron las mejores firmas del mundo en todo. O sea, les dimos nosotros como un Dream Team. La semana pasada vi un amigo con el que trabajé en el aeropuerto y me dice, güey, o sea, algo que estaba cabrón es que en nuestra vida vamos a volver a trabajar con un equipo tan chingón como ese que había en ese aeropuerto. Uh-huh. O sea, estamos hablando que el estructurista era Arup, ellos trabajaban en Nueva York. El consultor de aeropuertos, de cómo diseñar el tema de pistas, master plan del aeropuerto, es una empresa NACO que es de Holanda, que son los mejores como planeadores de aeropuertos del mundo. La gerencia está una que se llama Parsons. Entonces, la verdad es que había un equipazo y pues, la gente de Norman Foster también, que ellos trabajaban en Londres y tenían una gente base también en nuestra oficina. Entonces era un proyecto que se trabajaba como 24 horas al día. O sea, hacíamos corte de los modelos BIM, los mandábamos a Londres y a Nueva York, nos reenviaban información en la noche y el día siguiente le seguíamos. Entonces, ¿Cómo era ese flujo de información? Justo te iba a preguntar, o sea, cuando están tantas empresas, sí. O sea, en un proyecto macro como esto, una macro desarrollo como es un aeropuerto de esa envergadura, tienes desde ecologistas que están viendo cómo proteger el suelo de Texcoco, inundaciones, todo lo demás, hasta el diseñador que quiere proteger
la integridad creativa de su proyecto, pero el estructurista diciendo que no se puede, pero el constructor, o sea, son muchísimas piezas móviles. ¿Cómo fluye la información en un proyecto así? Justo, o sea, había como muchos niveles de arquitectura y como jerarquías en el proyecto, pero empezabas a dar cuenta de arquitecto. Después de arquitecto eras modelador BIM, de modelador BIM eras coordinador BIM, que era para lo que me contrataron a mí, y después había como coordinadores arriba de los coordinadores BIM, que el aeropuerto era una obra tan grande que la partían como en 15 cabezas, o sea, en 15 líderes, y esos 15 líderes tenían jefes como por especialidad. Pero era como un tema muy, muy vertical. Entonces tú tenías, haz cuenta, coordinador BIM, como 10 personas a tu cargo, y tú te encargabas de una sección de la terminal. Entonces te mandaban las especificaciones que necesitabas que los planos tuvieran en esa sección igual que las demás. Entonces era un tema de trabajo, coordinar eso y ir subiendo los modelos a BIM. Pero esto con diferentes empresas. Esto, sí, o sea, con diferentes empresas, pero lo que hacíamos eran esos cortes que te digo de los modelos, que eran diarios, que esto lo hacía el BIM Manager. Él es el encargado de recabar toda la información diaria, hacer el corte y mandarlo, haz de cuenta, a Londres, a Nueva York, a los diferentes lugares. Y también teníamos un tema de reportes, ¿no? Reportes mensuales para ver, donde resumían perfectamente todos los avances del proyecto. Algo que pasa muy interesante es que justo esta parte que menciona Juan Pablo de la coordinación, contratan a la empresa que se llama Getty Technologies, que es la empresa de tecnología de Frank Getty, que son especialistas en el tema de consultoría para proyectos muy complejos. ¿Ellos hicieron la parte estructural? No, ellos hicieron la parte del techo, que era muy compleja. Okay. O sea, sí, porque siempre Foster la diseñó, pero el que realmente hace los planos constructivos de esa cosa que está súper complicada era el equipo de Getty. Ellos también ayudaban como coordinadores generales. Por ejemplo, ellos en el Museo Sumaya, la parte más compleja es la fachada. Ajá. Ellos diseñaron la fachada de Sumaya, no fue Fernando. Okay. Entonces contratan a ellos y ellos agarran y necesitan un equipo local de 5 coordinadores. Entonces yo fui uno de los coordinadores que me jalan. Dentro de la oficina y trabajo con ese equipo de Getty, y mi chamba literalmente era revisar todos los modelos BIM junto con mis 5 compañeros de estructura. O sea, todos los modelos los juntábamos y haz cuenta que construíamos el aeropuerto virtualmente y arreglábamos todas las broncas de que, oye, por ejemplo, hay una columna y pasa el gusano de las maletas, pues sería obvio que mueve el gusano de las maletas, pero no. En un aeropuerto lo más importante de todo no son las personas, es el movimiento de las maletas. Entonces, oye, estructurista, le mandabas un reporte, tienes estas 20 columnas que chocan con el sistema de maletas, muévelas. Entonces tenían que mover todas las columnas, porque tienes que tener también como jerarquías, que es más importante, ¿no? Sí, entonces claro. Estaban muy establecidas esas, y esa era la chamba del equipo de Getty. Y un día mi jefe me dio como que mi jefe era una persona súper preparada, ¿no? Maestría en MIT, arquitecto, un cuate muy, muy capaz, y me decía que ahorramos como $300 millones solo, o sea, este equipo con las broncas que resolvimos antes de poder construir, ¿no? Uh-huh. Entonces, después el proyecto se termina entregando al gobierno, que fue hasta la entrega fue una locura. Llegaban camiones y imagínate imprimir los planos, porque aparte era un formato especial, no era 90x60, era un formato mucho más grande. En la oficina tenían un plotter francés que imprimía así como, o sea, en serie brutalmente, pero no daba abasto y tuvimos que mandar a todos los lugares en impresión en la Ciudad de México para poder cumplir con esa entrega de las carpetas. Luego imagínate, tienes los planos, ordénalos, dóblalos, mételos. Versión final, ahora sí, la buena 2025. Aquí no cambia. Sí, entonces llegaban los camiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacer la entrega, y aparte pues no es una copia, no sé cuántas copias eran para ¿En cada ese momento ya dependencia. se había cancelado el proyecto? No. Ahí todavía es gestión de Peña Nieto, ¿no? Sí, ahí todavía Peña Nieto era presidente, el proyecto seguía viento en popa. Y la verdad es que fue un proyecto súper interesante porque trabajamos realmente con gente súper capaz. Sí, claro. O sea, era un privilegio trabajar ahí. Era una chinga, no dormías, lo que tú quieras. Sí, todo el día encerrado en la computadora y todo, pero... Sí, pero fue increíble. O sea, el nivel de gente que conocimos ahí fue increíble, ¿no? Gente del equipo de Foster, gente de muchos lados, ¿no? Y de ahí como que... Pues no sé, Foster siempre ha sido como un ídolo mío, y yo decía, oye, pues tal me gustaría, y ya no está tan difícil o tan descabellado irme a trabajar con él a Londres. ¿Lo llegaste a conocer en persona? No, justo yo renuncio porque ya entregamos el proyecto al gobierno y te podías quedar, pero como a temas de supervisión, no de obra, pero de proyecto en obras, de cuenta. Uh-huh. Eso ya no me llama la atención. Yo como que dije, ya en este año que tuve, pues ya realmente lo que yo buscaba ya lo cumplí. Había salido.
Y gente que conocí de la oficina de Foster me invitan a su oficina a Londres, y en un viaje que voy después de que renuncio, conozco sus oficinas allá y es increíble. O sea, le llaman Foster Campus, porque es como si fuera una universidad, literal, y tienen el edificio de maquetas, el edificio de renders, el edificio de todo. Y estando ahí, por ejemplo, algo muy padre, ¿no? Les preguntas de que, oye, ¿cuál es la oficina de Norman? Y te imaginas un cubículo así fregoncísimo con la secretaria privada y todo, y tiene más bien una triple altura donde trabaja la mayoría de los arquitectos, con vista ahí al río, y en una mesa redonda en la esquina, que no es privada ni nada, y ahí es donde a Norman me decían que le gusta trabajar. O sea, es un cuate como muy... Si quieren muy conocer humano. un poquito más sobre Norman Foster, les recomiendo mucho un documental que se llama How Much Does Your Building Weight, Mr. Foster. Y ves un poquito sobre él. Es un personaje muy completo. Nació en un entorno pobre de Inglaterra, y pues es el arquitecto más... El mejor pagado, o sea, el arquitecto más rentable del mundo. Súper talentoso, consiguió una beca en Yale, y como con un cuate que luchó mucho y armó un despacho increíble, ¿no? Y de los mejores aeropuertos del mundo, el aeropuerto de Hong Kong fue también diseñado por él, si no me equivoco, Sí. que fue como el regalo de Inglaterra hacia Hong Kong a China, cuando devuelve a Hong Kong en 1999, y este es un proyecto así súper ambicioso, y justo como que, a ver, ya ni para qué nos lamentamos de la pérdida del Naim. aeropuerto. Yo creo que la sufrimos cada vez que intentamos hacer un vuelo de conexión por el terrible Benito Juárez. Igual cumple su sueño. Sí. Sí. Pero que además de lo obvio de que nos perdimos como país con el aeropuerto, con la conectividad logística que nos iba a dar, creo que nos perdimos de un proyecto de desarrollo, el mejor proyecto de desarrollo que iba a tener México por mucho, ¿no? Sin lugar a duda. Yo creo que, bueno, aquí sin meternos a temas políticos como de estuvo bien, mal, pues yo creo que eso le corresponde a alguien más. Pero lo que sí, con hechos, que es lo que yo sé porque trabajé en ese aeropuerto, número uno, pues lo diseñó el mejor arquitecto del mundo. O sea, Sí, claro. ¿qué quieres tener? ¿El mejor aeropuerto del mundo o una central avionera? O sea, de ahí partes, ¿no? O sea, puedes tener... Sí, este iba a ser, Iba a ser el top. aeropuerto. De hecho, ¿no? había un proyecto que era el similar, de alguna forma, en capacidad, en todo, que se empezaron a construir al mismo tiempo, que fue el aeropuerto de Istambul. Este año tuve oportunidad de conocerlo, y no es un aeropuerto para recibir gente. O sea, ves la cantidad del turismo, cómo ha crecido en Istambul a partir de que tienen este aeropuerto, y es brutal. O Es sea, un hub. Es un hub, pero regional fuertísimo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo te diré? O sea, cuando lo cancelan, tienes varias cosas, ¿no? La primera es el Benito Juárez. Todo el mundo sabemos que es un aeropuerto que no funciona, que ya está topado. Tienes 2 pistas en el aeropuerto, pero no sé si se han fijado que no pueden aterrizar dos aviones al mismo tiempo simultáneos, porque como es un aeropuerto viejo, las pistas están muy pegadas y no cumplen con la normativa para aterrizar dos aviones simultáneamente. Tienen que aterrizar uno y después otro despegar en la otra pista, y como que ir alternándose por lo mismo. Entonces, en el tema de pistas está saturado. En la Terminal 1 pues es muy vieja. La Terminal 2, que es la nueva, se está hundiendo, tiene temas ahí estructurales creo que interesantes. Y es o sea, nada más así como dato, el diseño del aeropuerto completo del Benito Juárez tiene una capacidad de 32 millones de pasajeros al año, y ha habido años que maneja hasta 50 millones de pasajeros. O sea, está sobrepasado, pero muchísimo. De hecho, el gobierno, que ahorita está haciendo a propósito, pues mandando vuelos a Santa Lucía y a otros aeropuertos, a Toluca, porque ya no pueden pasar. O sea, ya no es un tema de que no quieran, sino que no pueden. El aeropuerto nuevo, el de Foster, tiene una capacidad en la fase 1 de 68 millones de pasajeros, y en la última fase, que iban a ser 2 terminales, 6 pistas, eran 120 millones de pasajeros, ¿no? Entonces, con eso íbamos a estar sobrados para muy buen tiempo. Y nada más como un detalle interesante, por ejemplo, el proyecto iba a ser LEED, la certificación esta ambiental, Platinum, que es el nivel más alto que puedes hacer. Entonces iba a ser un aeropuerto ecológico. Por ejemplo, el diseño, no sé si lo han visto, que tiene como unas curvas que se llaman Tenía unos funnels. pilotes que sí que eran como unos embudos. Exacto, estos embudos se llaman funnels, y el funnel tenía varias funciones. La primera es que la lluvia, cuando llueve, capta la lluvia por ahí, y abajo la recolectaba, la mandaba a unas cisternas para utilizarla dentro de la terminal. La segunda es que entraba el aire y giraba, o sea, ese aire se metía por adentro del techo, se filtraba y se utilizaba
para el clima de adentro del aeropuerto. Por ejemplo, en el tema de la Ciudad de México, bueno, todo el aeropuerto fue diseñado con una losa de cimentación como un barco. Obviamente, creo que se iba a hundir como 20 centímetros al año, pero parejo. Entonces, o sea, sí sabíamos que se iba a hundir, pero estaba diseñado para hundirse las pistas y todo programado para eso, y no como el de Benito Juárez, que se está hundiendo en una parte más que otra. Porque yo de hecho, pues, o sea, ya si estás en la Terminal 2 y quieres ir hacia las salas de despegue, hay unas rampas improvisadísimas que dices, ¿qué onda con esto? Es por el hundimiento. Es por el hundimiento, porque como son sistemas estructurales separados, hay una parte del suelo donde es más dura, una donde es más blanda, y se está hundiendo esa parte donde están los gusanos más que la otra. Entonces aquí sabíamos que se iba a hundir, pero te digo que de forma pareja. Y también algo que tienes que contemplar en la Ciudad de México es el tema de los volcanes. Entonces estos funnels, si hacía erupción el Popo, iba a caer ceniza, pero es súper grave si cae ceniza y después llueve, se vuelve como concreto y tiene un peso que puede llegar a vencer cualquier estructura en México. Entonces, esos funnels también servían para que en caso de que el Popo hiciera erupción, la ceniza se subiera gente como en arneses y limpiara, y por ahí mandaran por esos funnels toda la ceniza abajo, y abajo sacaban la recolección, y realmente no iba a estorbar en nada, ¿no? Pero diseñar un aeropuerto tiene muchísima complejidad. O sea, el sistema, por ejemplo, donde si alguien lo agarras con armas, ¿dónde las vas a guardar? El sistema de maletas, como les menciono, el detector de metales, de armas, de droga, de todo es muy, muy complejo. Entonces, y todo lo que implica todo el sistema de seguridad, y supongo que también va de la mano de toda la logística que va a tener. O sea, es complejísimo. Es muy, muy, muy complejo, pero el aeropuerto sí estaba diseñado para eso. ¿Y qué pasó, no? Entonces, de repente yo me enteré un día en las noticias de que lo cancelaron y pues no lo podía creer. Es como, oye, ¿Ya después de haber renunciado? Ya después de haber renunciado, te digo que conocí la oficina de Foster. Cuando tú renunciaste, ¿no habían cancelado todavía el proyecto? No. Todavía el viento, seguía Peña Nieto de presidente, todo seguía en camino. Pues ya estaba en construcción. Ya estaba en construcción. De hecho, la construcción llegó más o menos como al 30% de avance. Llegaron a construir varios de estos conos, que era padrísimo. Y algo también que la gente, por ejemplo, no sabe, mandaban drones a la obra en aquel tiempo. Como lo hicimos todo en BIM, imagínate que hacían una nube de puntos de la obra y lo hacían match con nuestros modelos BIM y podían medir milimétricamente si una columna estaba un poquito desfasada, si no estaba colocada correctamente. Entonces se iba haciendo como esas revisiones semanales del modelo BIM contra lo ejecutado. Entonces era una obra impresionante. ¿Barato iba a ser? No iba a ser barato, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, si quieres tener de los mejores aeropuertos del mundo o de los peores. Hay mucha gente que dice, oye, pues es que ¿cómo van a construir un aeropuerto en el lago de Texcoco? Y como dice Juan Pablo, el de Hong Kong, lo hicieron en una isla. Si ven un día una foto del aeropuerto de Hong Kong, de la construcción, o sea, era mar. Hicieron una isla artificial. La destruyeron y la crecieron. Hicieron de los mejores aeropuertos del mundo. Hizo también el de Beijing, el de Stansted en Londres. Entonces, pues no estás inventando el hilo negro. Un lago, pues no hubiera sido. Era un lago que, bueno, porque muchas de las oposiciones que vienen al aeropuerto, además de la supuesta corrupción que había detrás de esto, era que se estaba haciendo un aeropuerto que estaba basado en un ecocidio. Correcto. Me imagino que con todas estas empresas que trabajaron en el proyecto, obviamente existía una cantidad de estudios previos para justificar todo, ¿no? De hecho, si alguien tiene interés en este tema del aeropuerto, acaban de sacar un documental en YouTube, lo buscas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y sale Peña Nieto. O sea, sale Peña Nieto y lo interesante del documental es que no tienes... El del meme que va de reversa, mami. No, o sea, que no está como dirigido o sea, no es político. No es político, está polarizado. Y hay gente que en el documental habla de por qué no estaba de acuerdo en el aeropuerto, tiene sus argumentos, y la gente de por qué sí. Sale Peña Nieto argumentando que él igual nunca se imaginó que lo fueran a cancelar. Pero el documental te dice hechos reales. O sea, yo porque trabajé ahí, sé qué pasó y qué era real y qué no era real. Ya que lo hayan decidido cancelar después, pues ya fue por otro tema. Pero está muy interesante ese documental y pues te puedes como que conocer más detalles de eso, ¿no? Pero sí, o sea, ahí vamos a tener... Y creo que a la par estaban haciendo las oficinas estas de Apple Norman en Palo Alto. El Loop. Entonces, pues no sé, ¿no? Yo siempre he pensado... ¿Qué habrá pensado Norman Foster cuando cancelamos esto? Sí. Sí, claro. O sea, no, pues es que, a ver, justo la cancelación es un mensaje. Sí, claro, fue un mensaje político que debe haber tenido sus razones. Te digo. Sí, no, eso pues ya... Es el mensaje más fuerte que se pudo haber mandado antes siquiera de estar gobernando Andrés Manuel. Sí. Claro. Pero... pues a lo mismo no, o sea, hay algo ahí como
Es una mala intención en ese sentido. Pues mira, de lo que se pierde el país son muchas cosas, pero hablando de inmuebles sin filtros nos perdemos de un desarrollo que, o sea, ¿cuántos desarrollos del país están hechos así? Sí. O sea, muy pocos. Probablemente los grandes hoteles de ultralujo, ciertos edificios en la Ciudad de México que llevan este tipo de gerenciamientos. Pero todo lo que implica hacer un aeropuerto, el proyecto, creo que era un proyecto de 160 y tantos mil millones de pesos y creo que nos costó de todas formas cancelarlo lo mismo. Sí, y nos sigue costando. Nos sigue costando porque la penalización. De hecho, el aeropuerto también en el documental sale, y es cierto este dato, que fue más caro cancelarlo que seguirle con él. Que hacerlo, pero te digo que tuvo sus argumentos, pero vuelves a lo mismo, ¿no? Que terminamos teniendo una solución. ¿Ahora se pudiera recuperar? Sí, sin problema. Si hay algún político con ganas de hacerlo. Bueno, ya el 30% siempre era muy triste despegar de la Ciudad de México porque despegas y lo ves. Sí. Ves la forma de la Terminal 1. Pero ¿no? digo, está el proyecto, está todo. Sí, está el proyecto, están los estudios, está todo ahí. Está también, la tierra. Está la tierra, despegas y de repente lo puedes ver inundado y hay gente que dice, oye, es que se inunda. Imagínate si lo hubieran terminado. Obviamente se inunda porque las plantas de tratamiento que tenían, todo el sistema pluvial de alguna forma de esa zona, pues no se acabó. Entonces, si llueve ahorita se va a inundar porque el proyecto no está terminado. O sea, es obvio que ahorita si llueve se va a inundar esa parte, ¿no? Pero o sea, ¿qué pasó cuando lo cancelaron? Pues que tuvimos que mexicanizar la solución, ¿no? ¿Qué pasó? Santa Lucía pues no funciona a medias. Toluca funciona a medias. Guadalajara pues se tiene que convertir en un hub regional, no nacional. Monterrey lo mismo, Cancún lo mismo. León también sobrepasado. León, y el que terminó ganando de nuestra cancelación fue Panamá. Panamá hizo el aeropuerto Foster, la única diferencia es que ellos sí lo terminaron, siendo una terminal mucho más pequeña, y el hub latinoamericano que esperaba ser la Ciudad de México fue Panamá. Entonces, pues fue como que esta solución, pero en un aeropuerto es la puerta al mundo, ¿no? Es como tú recibes a tu turista, a tu inversionista, todo. Y no, más un país como México que depende de gran manera del turismo. Correcto. Sí. Entonces, pues fue una experiencia increíble igual que platicaba con mi amigo que trabajamos ahí esta semana y los dos decíamos, si lo tuvimos que volver a hacer, o sea, trabajar ahí a pesar de saber que lo iban a cancelar 100%. Sí, claro. O sea, fue una experiencia de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y esto me imagino que lo aterrizas hoy un poco a tu vida. Todo, ¿no? o sea, todo el tema BIM, metodología, procesos, orden. Ahí renuncias tú para que, o sea, por no entrar ya No, como quien dice a la obra, ¿no? Sí, renuncio por no querer entrar a la obra. De ahí te digo que me voy con un amigo mochilazo, vamos y conocemos las oficinas de Foster en Londres y como que me doy cuenta ya de no, güey. O sea, creo que sí podría trabajar aquí, si quisiera, creo que sí tengo la capacidad para trabajar en este despacho, pero mi vida, pues me voy a quedar ahí mucho tiempo y realmente no es lo que quiero, ¿no? Sí, Tal vez claro. no quiero vivir en esa ciudad y como que muchas cosas. Mi papá, que es tío segundo de Juan Pablo, es desarrollador inmobiliario y ahí mejor hablo con él. Él tiene una empresa que se llama Grupo Link con su socio Miguel y Max. Y hablo con él y digo, oye, pues puedo entrar a trabajar con ustedes. Me dice, claro, vente. Hablo con sus socios. Me regreso mejor a vivir a León, que también por temas personales, de estar con mis abuelos y más como temas familiares, decido ya regresar porque duré 10 años viviendo fuera de León. Y entro a trabajar ahí con ellos, que ellos se dedican mucho al tema comercial, a hacer plazas de diferentes tipos. Empezaron siendo arquitectos, haciéndole plazas a terceros, y eventualmente se convirtieron en desarrolladores también, ¿no? Como que se dan cuenta de que, oye, pues estamos siendo sí, claro, rico a todo el mundo y nosotros sabemos cómo hacer ese negocio. Entonces empezaron a atacar ciudades pequeñas y a hacer sus centros comerciales con su Cinépolis, Coppel, Power Electra, Centers Power Centers, principalmente, ¿no? Principalmente. Y fue una experiencia padrísima haber trabajado con ellos ahí en Link. Y algo que también yo que fue la mejor experiencia de haber trabajado ahí fue que nos invitan a concursar al proyecto del nuevo Estadio León, que también fue otro proyecto que no con se Grupo hizo. Link. Con Grupo Link. Aquí, Te metías en puros temas políticos, Sí, primo. sí, sin querer. No, ahí estuvo padrísimo ese proyecto porque Grupo Pachuca lanza O sea, también se concursó. Se concursó y lo hicieron perfecto también. Ahorita que decías el tema de cómo licitar una obra, todo, ellos creo que hicieron un muy buen trabajo. Tenían un terreno y agarran y dicen, oye, vamos a invitar a los 5 mejores arquitectos literalmente del mundo, que era HKS, Gensler, HOK, Populus, que fue la empresa con la que nosotros trabajamos, y creo que era Gensler, el quinto. Todas estas son despachos arquitectónicos enfocados en el desarrollo de estadios. De todo. Estadios son los despachos más grandes del mundo de arquitectura. Okay. Yo que a Foster no lo invitan por un tema de costos, o sea, porque sabían que tal vez no les iba a alcanzar pagar eso, pero invitan fuera de él a los mejores arquitectos como despachos gigantescos del mundo, ¿no? Y ahí ese formato de invitaciones, yo voy a hacer este proyecto
Sí. ¿Los invito a ustedes a concursarlos? Los invito a concursarlos, nos mandan unas bases de licitación y los otros 4 despachos trabajaron de forma individual y Populus quería tener un socio local por temas que ya como que los habíamos buscado nosotros antes, nos terminan invitando de que, oye, queremos que seas nuestro partner local. Entonces el concurso fue súper interesante porque el estadio era un estadio creo que de 45,000 personas, iba a tener 400 palcos y lo interesante que tenía Grupo Pachuca en aquel tiempo es que querían hacer un estadio diferente, que no solo tuviera vida el sábado o el domingo que es el partido, sino que tuviera vida el proyecto todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces eso? Un desarrollo comercial. Un desarrollo comercial, por ejemplo, los palcos, que era una parte de donde iban a financiar gran parte del estadio, que puede ser palco, pero también puede ser tu oficina. O sea, entre semana lo puedes usar como oficina y el fin de semana pues ahí estás viendo en tu oficina el partido, arquitectura, ¿no? líquida. Inmueble, al final Es tu inmueble. Entonces, cómo le daban que tenían esa visión muy, muy clara. Entonces ellos sabían muy bien qué querían, cómo lo querían y qué presupuesto tenían. Entonces de ahí nos dan las bases de licitación y tuvimos más o menos como 1 mes y medio todos los arquitectos para trabajar. Entonces nosotros trabajamos, la empresa está en Kansas City, en Estados Unidos. Trabajamos aquí en León y allá, y de repente íbamos a Kansas y veíamos el avance. Y estos 4 Populus hicieron el estadio de Wembley junto con Foster, hicieron el estadio de los Yankees, han hecho muchísimos estadios de NFL, son de las Olimpiadas, o sea, son los mejores arquitectos del mundo en estadios ellos. Y aprendimos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, un estadio tiene que ser lo más rentable posible. ¿Cómo le das para vender más bebidas? ¿Cómo le das para tener diferentes clases en las butacas? Que cada una tenga un diferenciador de otro, pero que ese cliente te pague ese extra. ¿Cómo le hacen para meter conciertos también en el diseño del estadio, ¿no? Sí, la flexibilidad del espacio. La flexibilidad del espacio, el tema acústico, el tema de todo, ¿no? Entonces abrió a sus oficinas, que es un despacho igual gigantesco, fue increíble, y después ya fuimos a las oficinas del Grupo Pachuca con Chucho Papá a presentar las propuestas. Al final del día nosotros quedamos en segundo lugar y la propuesta que gana, que creo que hizo un muy buen proyecto, se llama HKS. Los proyectos pues nunca los mantuvo Grupo Pachuca más que el que ganó, fue el único que publicaron, pero nosotros donde realmente creo que no llegamos fue en el tema de presupuesto, porque el presupuesto que tenían para el estadio y nosotros lo que queríamos hacer no hacía tanto match, o sea, no era un presupuesto tan real, se excedía, y el tema es que no había forma de bajarlo siendo realista, ¿no? O sea, otro superproyecto que no se da. Y otro superproyecto que no se da porque termina comprando el estadio, pasan otras cosas, pero fue muy interesante haber trabajado en eso, ¿no? Entonces fue otro impacto, o sea, otra obra que yo siento que en el tema inmobiliario hubiera impactado también de gran manera a la ciudad. Muchísimo. ¿No? Ahorita estaríamos hablando de un mundial en León, probablemente. Probablemente. Fíjate pues que quién eso sabe sí, por los tiempos, ¿no? No, el estadio sí no era, o sea, era un muy buen estadio, pero no con las especificaciones para ser estadio mundialista. O sea, eso sí no lo. Pero sí, no lo o sea, a lo mejor, digo, ahí lo mismo inmobiliario, o sea, un proyecto de esa índole detona algo en esta ciudad, ¿no? Sí. O sea, el tema de conciertos, el tema de a lo mejor algo comercial, de traer más cosas, a lo mejor no el mundial. Pues pero de un tema cajón ya dejarías mayor de ver nivel, el ¿no? Libramiento como una vía rápida periférica cuando Sí, traes claro. un proyecto de esa envergadura y lo pones ahí en medio del Libramiento, pues le cambias toda la dinámica Que igual, de la zona. Ahorita que me acuerdo, Populus diseñó el estadio de Rayados en Monterrey, que cambió toda esa zona de... Sí, Sí, es que ese está en haces Guadalupe, que cambie En ¿no? todo. Guadalupe, sí. O sea, haces que cambie todo alrededor. Haces que cambie todo el entorno y también, pues, la verdad es que el equipo de León es un equipo con muchísima afición. Sí, claro. Entonces yo sí creo que se merece un inmueble de primera. Espero que el estadio que tienen lo remodelen algún día y puedan hacer algo interesante ahí, porque creo que la afición se merece eso. Sí. Mira, el hecho de que hayan hecho este tipo de licitación, yo siempre tuve como la duda de si en realidad querían hacerlo o si fue una manera de hacer presión a quien necesitaba esa presión para solucionar el problema que había con el Estadio León original. Pero sí había una intención real de hacerlo. No había intención ni de primera. O sea, sí no se veía... O sea, era un proyecto que también me sorprendió, igual que el aeropuerto, que no se construía por temas externos. Pero inclusive a pesar de no haber ganado esa propuesta, me sorprendií igual. O sea, como que no me esperaba Sí, el hecho de la negativa, ¿no? Sí. Sí, pero al final del día son proyectos, o sea, son macro proyectos. Correcto. Que te ayudan en ese sentido. Y luego de ahí decides, o sea, estás en Grupo Link. Sí, estoy en Grupo Link, trabajo ahí con mi papá y terminamos haciendo varios proyectos. Al final, con una sociedad que tiene Link,
hicimos un fraccionamiento en San Juan del Río que se llama Santuaria, que vendimos ahí terrenos, quedó padrísimo ese proyecto, fue muy exitoso. Y ahí como que me entra la inquietud de hacer lo mío. Entonces, un día hablo con mi papá, hablo con Meño, que es Manuel, uno de mis mejores amigos, con él vivía en Monterrey, y los dos como que literalmente fue como en una borrachera, de que oigan... un momento eureka. Un momento eureka los dos, de que, oye, ¿tú qué andas haciendo, Meño? No, pues yo ando vendiendo inmuebles. Y tú, no, pues yo trabajo con mi jefe. Oye, es que tengo inquietud de hacer algo, güey. No mames, yo también. ¿Qué hacemos? Entonces estamos viendo y exploramos una infinidad de posibilidades, ¿no? Hacer flipping, subarrendar, mil cosas, ¿no? Y un día platicamos con mi papá, muy buena onda él, y nos dice así como, oigan, quítense de pendejadas, hagan algo en serio y hagan unos depas, o hagan algo más en forma. Y ahí como que fue, que eso nos gusta, ¿no? Pues Panorama es nuestra Condesa, nuestro Polanco versión León, ¿por qué no empezamos a buscar terrenos ahí? Y en ese inter, el hermano de Manuel de Meño, Rodrigo, que es nuestro socio financiero, él trabaja en la Ciudad de México, trabaja en Morgan Stanley, se casa, se quiere venir a vivir a León y habla con nosotros de que, oigan, ¿puedo entrar? Y nosotros, dale, güey, o sea, y aparte es muy capaz. Entonces armamos la empresa los tres. Después de que nos votaron como, no sé, 15 terrenos por la cantidad de cosas que quieran, o sea, que nos querían estafar, gente que ya firmando con el notario nos damos cuenta que el terreno tiene 50 metros menos, que se metieron al vecino, o sea, mil broncas de lo que te quieras imaginar. Porque este primer desarrollo fue un desarrollo chiquito, pequeño, ¿no? Pequeño. ¿Cuál fue, el de Nubo? Sí, fue un terreno de 250 metros, 10 de frente, 25 de fondo. Ahí hicimos 6 departamentos, los últimos 2 pisos son penthouse que tienen todo el piso. Ese fue el primero que hicieron. Ese fue el primero que hicimos, entonces conseguimos por fin el terreno y ahí nos pasa pues, algo bien padre, ¿no? Fuimos a hablar con el papá de un amigo nuestro, como a que nos diera su punto de vista si nuestro proyecto tenía pies y cabezas, y le encantó la ubicación, le encantó el proyecto, y nos dijo, oigan, yo les compro el depa más chico en el piso más alto y véndanme un pedazo de la azotea para hacer un roof garden. Y nosotros, va. Entonces ahí literalmente compramos el terreno, nos paga el depa de contado y a los 2 semanas vendemos otros 2 departamentos, y entonces fue un proyecto que le dimos la vuelta muy rápido. Y sin necesidad de capital inicial de parte de ustedes. No tanto, ¿eh? O sea, sí le metimos, pero realmente fue menos de lo que esperábamos. Que ahí también hay mucha gente, un mito que puede decir, que te dicen que te puedes hacer de un proyecto inmobiliario de saliva, y creo que es muy complicado. Pero, complicado, por eso tienes. Pero sí pasan de repente cosas raras. Sí pasa. No, pero más bien sucede al revés, güey. O sea, tú ya tienes la idea del proyecto, suceden cosas que te hace hacerlo de saliva. Correcto. Pero no que haya una fórmula para hacerlo de saliva, güey. O sea, porque la realidad del tema... O sea, digo, lograr que alguien te aporte un terreno, pues a lo mejor y lo convences, güey. De hecho, aquí fue más raro porque no lo aportaron, no lo venden, pero la persona que nos lo vende, que es mi padrino, que también estamos por agradecidos con él nos dice, oigan, me encantó su proyecto, yo les compro un penthouse. Entonces fue como una especie de aportación. Te lo vendo, pero te vendo el terreno y luego tú me vendes el depa. Entonces, de repente, oye, ya tenemos vendido un penthouse, más el depa que nos pagaron de contado, más los otros 2 y todo, pues, ¿qué onda? Entonces ya le seguimos, obviamente en obra, tuvimos que aprender 1000 cosas. Ese pequeño edificio fue como una maestría para nosotros, o sea, y sobre todo nos dio mucha seguridad, ¿no? Como aprender el proceso de cómo desarrollar, qué hacer bien, qué hacer mal, y lo que sí tratamos en cada proyecto es como que cómo vamos mejorando, en qué la regamos, en qué no fuimos eficientes para no hacerla en el que sigue, y de ahí empieza la empresa. Una pequeña radiografía de ese edificio, ¿cuántos departamentos son? Son 6 departamentos, son 4 departamentos de 90 metros cuadrados, son 2 departamentos de 180, y el último penthouse vendimos una terraza, que está fregoncísimo, tú lo conoces. Sí, he estado por ahí. Entonces... Y como era un terreno tan chiquito, pues el tema de los cajones claro. es complicado. Un tema, había duplicadores. 10 hay metros duplicadores de y 10 metros de frente, entonces no es tan eficiente la circulación. Y el estacionamiento tuvimos que meter los duplicadores. Y ahí, por ejemplo, nos pasó algo raro, ¿no? En esa primera torre, todos los clientes nos compraron el duplicador. En la torre 2 y 3 que hicimos, 0 clientes nos han comprado el duplicador. ¿Por qué? Una tendencia un poquito, ¿no? O sea, yo creo que se va a ir acentuando en el tiempo. Sí. Incluso al nivel, no digo que sea la solución, pero por ejemplo en la Ciudad de México, en Guadalajara, ya hay permisos para desarrollar edificios residenciales con 0 cajones de estacionamiento por unidad habitacional. Cosa que hoy, al día de hoy, eso no se puede aquí todavía. Sí se puede, ¿no? hay maneras. ¿Hay maneras? Sí, ¿no? O sea, existe sí hay manera de poder hacerlo. O sea, yo tengo un cliente que tiene un conjunto de... No digas dónde por si lo que está haciendo es ilegal. De 78... No, porque ya lo hizo patrimonial. Okay.
pero son 70 y tantas unidades y la mitad no tiene estacionamiento. Ok. Sí, que habría que o sea, checar hay esa huecos parte, legales que puedes hacer, Ajá. pero pues la bronca es que vender un depa sin cajón está medio difícil. Medio complicado. incluso comercialmente hablando. Bueno, pero aparte del nivel donde lo estás vendiendo. O sea, Sí. tú estás hablando de Panorama, Valle del Correcto. Campestre, Jardines del Mural, Sí. que es obvio que el que te compra ahí, porque vas a hacer un departamento de mínimo 2,5 millones, 2,800,000 para arriba, no sé, precio de salida, Sí. pues va a tener y usar vehículo. Correcto. Y también después mucha gente empezó a utilizar este tipo de terrenos como que medios niveles, ¿no? Un medio sótano para abajo, uno para arriba. Así la verdad es. es que ganas bien poquitos cajones y la inversión de esa losa te complica todo muchísimo. Que siento que para un primer proyecto haber salido con 6 departamentos era algo como muy De hecho, controlado, ¿no? Se lo O sea, recomendaría a todo el mundo que quiera meterse al tema inmobiliario, que aunque tengas el capital, ajá. empieces a porque propósito tuvieran de forma poder, chiquito. te pudieron haber cabido ahí, no sé, a lo mejor 3 o 4 más depas, ¿o no? No por el tema de densidad y por los Ajá. cajones. Ok. Pero si hubiéramos encontrado la forma, tal vez sí pudiéramos haber metido más depas, pero te digo que terminó también siendo solo 6 porque 2 clientes nos juntaron los 2 depas de los últimos 2 pisos, que fueron los penthouse. Sí, Sí, y igual que hubieran son sido 6 8, 10. depas de Exacto. cierto nivel, porque hay elevador, ¿no? Sí, Ahí en Hubo hay hay elevador. elevador. Ujú. Y en 6. O sea, siento que es como tú lo decías ahorita, para iniciar en el tema inmobiliario es algo muy controlado, güey. Muy ¿no? controlable O sea, tienes que buscar 6 clientes, güey. De hecho, ¿no? nosotros O sea, platicamos mucho con mis socios que siempre tenemos que tener como un plan A, un plan B y un plan Z, ¿no? El plan Z, ¿cuál es? No mames, me fue la chingada y me quedé con 2 depas. No es catastrófico. ujú. O sea, Eventualmente los vas a te poder costó vender. dinero tal vez, lo que Sí, quieras, pero claro. eventualmente los vas a rentar, a vender, Sí, pero claro. tu inversión es como un negocio que pones emprendí un negocio, una panadería y te fue mal y no mames, tu inversión desapareció, ¿no? Así es. Aquí en el inmobiliario siempre ese plan Z, pues no es tan malo. ¿Hiciste en algún momento cuando tenías o sea, cuando ustedes conceptualizan Sí. la idea de hacer una torre vertical, Sí. ¿Cómo inicia ese proceso con ustedes? O sea, obviamente hay diferentes terrenos y estilos en esa zona que puedes acceder a diferentes densidades, por así decirlo. Correcto. Si lo agarras uno sobre Boulevard y todo. O sea, en un tema de un desarrollo inmobiliario, o sea, primero participaste como dentro de una empresa haciendo súper proyectos, Sí. ¿no? Pero no es lo mismo ser, digamos, allá encargado de BIM, de este gran proyecto, a acá decir, o sea, me lo A voy liderarlo. O sea, a liderar, Claro. aunque sean 6 depas, Sí. que no se compara, obviamente, con los conceptos y cosas que manejabas allá. O sea, pero en una situación así, ¿cómo decides tomar el tema de decir, ok, güey, voy a hacer la torre, o sea, con la venta, un estudio de mercado? Hicimos un ¿Cómo? estudio de mercado interno y Ajá. sabíamos exactamente qué tipo de producto le gustaba a la gente. Lo que sí no esperábamos, siendo honestos, era que íbamos a vender 2 departamentos de 180 metros, pero los clientes nos cayeron solos. Uno fue... Pero ya estaba la idea de hacerlos. Ya está, cuando se los presentamos ellos no. Ellos son los que me dicen, oye, yo te compro todo el piso. Entonces fue el primer cliente el dueño del terreno. Y O el sea, los segundo... O sea, iban clientes a más ser 10 difíciles de depas. encontrar aparecieron solos y ellos te empujaron a que se hiciera el producto. Correcto, 100%. Pero iba a ser 10 depas. 8. 8. Sí. Ok. Terminaron siendo 6, pero porque los clientes nos dijeron, oye, yo esto es lo que te compro, el de todo el piso. Y yo, güey, con madre, o sea, Sí, mucho Sí, claro. mejor. mucho mejor. Y aparte esos 2 depas quedaron padrísimos. Sí. Entonces ellos nos dicen, pero los depas de 90, de 2 habitaciones, 2 baños, nosotros sabíamos muy bien que ese producto se iba a vender rápido, que sí fue un hecho. Y de ahí empezamos. De hecho, ahí detonamos también un poquito la parte de la inmobiliaria porque nos dimos cuenta que este es un negocio de largo plazo. Entonces, en el corto plazo, pues no puedes ir sacando dinero del desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, si lo quieres hacer bien, tu utilidad está al final, pero al final son 2 años después. Sí. Entonces, Y en aún el así Inter- es algo que vas a requerir para el siguiente proyecto. Exacto. Entonces, en el Inter, pues tenemos que tener flujo para vivir. Y ahí, platicando un día con Meño, me dice, güey, pues hay que vender propiedades entre Rodrigo, los 3 socios, y por qué no armamos una inmobiliaria y eso que sea un negocio de flujo. No nos va a hacer ricos, pero va a ser un negocio que nos va a dar flujo y nuestro patrimonio más bien, como tú dices, ¿no? El chiste no es sacar tu utilidad, ¿no? Sino más bien ya tienes esta utilidad de este proyecto y lo que hacemos es lo usamos al 100% para el que sigue, que el que sigue era un proyecto que se llama NU, que hicimos de 20 departamentos, que también nos fue muy bien en ventas, venta. arriba de la iglesia de San Juan. Sí, claro. De ahí nos pasamos a Naem, que es una torre que estamos a punto de terminar de 16 departamentos, arribita de la Salle Panorama. Ahí hicimos un modelo... ¿San Juan Bautista? No, en Pedro Leonet. Ah, ok. ¿De 16? 16 depas, que ahí está muy padre porque tenemos un producto, el que te comentaba, de 65 metros cuadrados con 2 habitaciones y depas de 80 metros cuadrados con 2 habitaciones, 2 baños. Y creemos que le dimos como al clavo en esa... Ese de 2 habitaciones, 65 metros. Va a ser Esa súper ya, rentable. Súper interesante. Súper interesante. ¿En cuánto le están dando ese? Ese, déjame te digo,
Como en 2.650.000. Dos Está súper habitaciones. Sí. Sí, eso es algo súper buscado en la zona. Súper buscado, sí. E incluso para las rentas, cuando lo aterrices a rentas, vas a darle al clavo de lo que todo el mundo busca en esa zona, que es el departamento de 2 habitaciones por debajo de los 15,000 pesos mensuales. O sea, al final del día siento que también este es como el camino del desarrollador, ¿no? O sea, Sí. puedes escribir casi un pequeño libro que se llama El camino del desarrollador, o sea, de empezar con 6 unidades, Sí. luego tener de 16, irte a 20 y ahora Garten, ¿no? Por ejemplo. Garten, que ya son 125. 125, Sí. o sea, ahí la mezcla, ¿cómo es? Ahí la mezcla, ¿cómo es? Tenemos departamentos de 45 metros de una habitación, 65 de una habitación, 80 de dos habitaciones, y tenemos nuestro producto que yo llamo el Estrella, que es el de 90 metros cuadrados, que son las 4 esquinas, que tienen 2 habitaciones más un flex, que puede ser un cuarto de un bebé, una bodega, una Sí, oficina. que 90 metros te quedas ideal y le metes 2 baños. Y tiene 2 baños, pero o también si alguien en este tipo de departamentos, oye, tu esposa le encanta la ropa y quieres tener un mega closet, ese flex lo puedes cerrar perfectamente y hacer un vestidor. Es como si hubieras juntado los otros 3 desarrollos con toda su mezcla aquí adentro, ¿no? Nada más que ya lo llamaría yo como deporte extremo. O sea, sí ya meterte una cosa así que como podemos poder platicar con Aran y Vine en lo que ha hecho. Yo creo que ya brincar de 100 departamentos es muy complejo. O sea, el proceso, lo que nos dimos cuenta yo y mis socios es que hacer los 6 primeros que hicimos, o en U20, o en AM16, o pone 40, el proceso es exactamente el mismo y a nosotros personalmente el trabajo es lo mismo y el desgaste es lo mismo. ¿Qué cambia? La inversión y el riesgo. Y ya. Y el tamaño del estrés, o sea. No tanto, ¿eh? O sea, porque al final del día, lo que mucha gente luego no entiende en el tema de la inversión de un desarrollo vertical, la diferencia de un horizontal. Sí. O sea, porque yo estaba involucrado casi en puro horizontal. Ok. Entonces nosotros vamos haciendo por etapas y voy entregando 16 casas por semana. Sí. Entonces tú vas recorriendo la malla ciclónica. Correcto. Y te van liquidando al 100. Sí. O sea, entonces tú vas entregando de 10 y te van liquidando al 100 y los riesgos son como muy controlados. Sí, por o así sea, decirlos. tú tienes algo que en el vertical no tenemos, que es un freno de mano, o sea, Sí. de pánico. Sí, Aquí claro. tú, oye, fíjate que entró COVID y dejé de vender las 16 casas. ¿Qué pasa? Frenas esa manzana, tu malla la dejas ahí donde está. Sí, Te y ya. esperas un año y le sigues con las otras 16 Y casas. puedes irte avanzando conforme la absorción. O sea, si la absorción me está dando 5 ventas al mes, pues estoy entregando 5 unidades al mes. Correcto. ¿No? Si la absorción me está dando 10, 15, le metes más gente y todo, pero el punto En es de que tú vas edificios recuperando el 100% de cada unidad conforme vas entregando. Correcto. Entonces, o sea, en un año yo puedo entregarte 16 viviendas, ¿no? Por mes cada año. Entonces voy recuperando. En el tema de vertical no hay eso. No, lo puedes fasear, pero por lo que he visto no has hecho todavía proyectos verticales en fases. En fases no. En Garten es una es sola en conjunto, fase. güey. Es un conjunto. El terreno de Garten son 1,850 metros cuadrados. Ahí nosotros le estamos desarrollando Nubo con Loma, que son nuestros socios de ese proyecto, que es gente de primera, muy profesional y que les gusta hacer bien las cosas, ¿no? Ellos hicieron Garzazada, Bisú, han hecho también desarrollos horizontales y nos asociamos con ellos para hacer este proyecto. Entonces, desde ahí yo creo que fue un proyecto que estuvo bien, ¿no? De cómo te asocias, o sea, con quién te asocias es clave. O sea, puedes tener el mejor terreno del mundo, por si es el socio no indicado, puede ser una catástrofe por eso, ¿no? Entonces aquí empezamos con muy buenos socios, un excelente terreno que ahorita platicamos, que está en el Juncal, al lado del Gaucho Palmas, donde estaba el estacionamiento del restaurante, enfrente de la EBC, al lado de Adamant, y que atrás están construyendo el hospital Star Médica, que ahorita ya se ve el esqueleto, ¿no? Super zona. Entonces es una super zona. Cuando empezamos a explorar con nuestros socios de Loma el terreno, llegamos nosotros, los buscamos con un plan de negocios, de que nosotros sabíamos perfectamente qué podíamos construir en ese terreno, que eran los 4 sótanos, los primeros 2 niveles comerciales y después arriba 125 departamentos con un mix que teníamos muy claro. ¿Ese fue el primer prototipo? Ese fue el primer prototipo. O sea, nosotros llegamos a plantearles un negocio. Y después, ellos, después de trabajar como un año, vieron también a otras empresas y todo y deciden de que, oigan, pues lo que me presentaron tiene sentido, vamos a hacerlo.
Ahí fue muy interesante porque ya validamos que era lo más importante. No eran los renders ni las unidades, sino el modelo de negocio, ¿no? Okay. En este terreno lo vamos a tomar en X precio, las ventas van a ser de tanto. Y cómo ese modelo de negocio literalmente fue lo que terminó siendo Garten. O sea, los renders cambiaron y todo, pero el modelo de negocio sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, de ahí partimos con ellos. Oye, ¿quién va a ser el arquitecto, no? Nos decían, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y les digo, no. O sea, una mala especificación nos va a costar más caro que cualquier proyecto de cualquier buen arquitecto. Entonces, de ahí vimos dónde están los mejores arquitectos verticales en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y contratamos a la mera hora un arquitecto que se llama Gilberto Rodríguez, que hizo la biblioteca del TEC y muchísimos desarrollos verticales allá. Es su primer proyecto construido aquí en el Bajío. Entonces empezamos con un muy buen arquitecto, con el estructurista también, una empresa de Monterrey. De ahí con Loma también vemos de que, oigan, ¿qué hacemos con el tema de gerencia, que es básico? Y decidimos contratar a la empresa de Axioma, que es de las mejores gerencias de México también. Entonces empiezas a armar como yo le digo como el Dream Team, ¿no? O sea, como el equipo de Chicago de Jordan. Sí, o sea, sí, tienes sí. que tener a tu Jordan, pero Jordan solo no funciona. Tienes que tener a Phil Jackson, a tu entrenador, que es el que lo dirige a Jordan. Tienes que tener al Rodman, tienes que tener a Pippen. O sea, este conjunto para hacer el equipo estrella, que es lo que nosotros buscamos. Obviamente barato no es. O sea, armar este equipo Sí, no, claro. no es barato, pero ya que lo ves más avanzado, en papel es muy fácil y muy barato corregir cualquier error. Y en el tema de la construcción es estúpidamente caro. Sí. Entonces, Pues como lo comentabas con lo del Naim, o sea, el ahorro que representó haber analizado bien las cosas, $300 millones en un sistema de bandas de maleta, siempre, y esto a mí me lo decían en todas las clases que tuve de ingeniería industrial, corregir algo en la fase de diseño es infinitamente más barato y más eficiente que corregirlo una vez que estás en la ejecución. Correcto. Y luego todavía de ahí, o sea, te digo que por eso es como que un deporte, yo considero extremo esto de desarrollar vertical y denso, porque ya tú ya tienes tu proyecto, tú sacas todos los permisos con el municipio y todo, y después te lo tiene que validar el mercado. Entonces la primera vez que te avientes al barranco es cuando le presentas el proyecto al mercado, porque tú puedes creer, tú y tus socios en su mente que el producto que estás lanzando es el adecuado, y puede ser que no. No, Entonces, aparte muchas veces el tema que yo veo luego con los estudios de mercado es que el estudio de mercado te saca una radiografía de lo que está sucediendo hoy y de lo que pasó, güey. No de lo que necesita el mercado. Ajá, o sea, no sé, o sea, tú puedes ver proyectos inmobiliarios que un estudio de mercado te diría que no lo hicieras, ¿no? Pero fue una nueva visión arquitectónica, una nueva visión del desarrollador y pegó. Sí. Entonces, sí, la verdad, no tienes la sensibilidad hasta que ya estás ahí, güey. Correcto. O sea, en el tema de la venta, ya hasta que estás ahí en la realidad de lo que está sucediendo, te das cuenta. De hecho, como 2 meses antes de lanzar el proyecto, que fue el año pasado, como en septiembre, nos pasó algo interesante, ¿no? Porque el año pasado sí fueron elecciones en Estados Unidos, elecciones en México y el dólar se disparó. Sí. Entonces tuvimos 3 como focos rojos para no lanzar el proyecto. Entonces, en una junta que tuvimos con nuestros socios, analizamos esto. Oye, ya tenemos el proyecto, ya tenemos todo, el terreno, todo. ¿Es el momento adecuado de lanzarlo o no? Por estas 3 condiciones. Y lo obvio hubiera sido no. Nosotros más bien dijimos sí, porque todo el mundo se va a echar para atrás. Y si te fijas, desarrollos nuevos en León, en zona norte, de más de 100 departamentos nuevos, somos los únicos. Entonces, ¿qué hicimos? Acaparamos todo el mercado. Sí, claro. O sea, el proyecto es exitoso no por diseño, o sea, es el conjunto de cosas, el terreno, la ubicación, el diseño, que sí creo que está muy fregón, el tema de áreas verdes, los jardines que diseñamos. Sí, porque El respaldo, yo creo que hoy en día vale mucho. Para el leonés, la trayectoria que hay de fondo y saber que va a existir el proyecto, porque tristemente estamos viendo proyectos enormes abandonados. Truncos. Sí, eso que mencionas es clave, y eso también, yo creo que el mercado leonés somos difíciles, porque puede venir el mejor desarrollador de Monterrey a León y probablemente su producto no va a pegar si no entiende el mercado de León, igual que con los restaurantes, ¿no? Sí, Puedes claro. traerte la mejor cadena de México aquí a León y no es garantía que te vaya bien, pero sobre todo lo que dice Juan Pablo del tema del cliente. El cliente ya no compra metros cuadrados, ni precio, ni ubicación. Compra seguridad. Compra seguridad. Oye, ¿quién es el güey que me da la cara, que me va a cumplir y que sé que le interesa más su reputación que mi dinero? Entonces eso es lo que nosotros con nuestros socios creo que tenemos muy claro, y la verdad es que no es ni el primero ni el último desarrollo que vamos a hacer como para hacer algún tipo de... No, aparte se está pues colocando en un lugar con mucho crecimiento, o sea, como lo mencionábamos hace rato. Sí, el Juncal. Por decirte, tú hablabas en esta etapa en la que estás ahorita de desarrollador, Sí, como una unidad, ¿no?
y haber participado en una cuestión como Arboleda, que Sí. ese es un master plan. O sea, ¿cómo pudiera, o sea, te estás integrando, como así decirlo, a una idea de un master plan que nunca existió? Sí. ¿No? Pero que está ahí entre restaurantes, escuelas, Es que el hotel. Juncal, para quienes no sepan qué es el Juncal, bueno, Villas del Juncal, para ser precisos, es un área que estaba, entiendo que había una concretera ahí, estaba Sí. atrapada en medio de la zona norte de la ciudad, que para efectos del crecimiento de la ciudad hoy es ya la zona centro básicamente de Es León. como el nuevo downtown. Es Plaza el- Mayor es como si fuera un downtown. Y justo eso está muy pegado a la vialidad principal de León, digamos, comercialmente hablando, o que la recorre de lado a lado, es López Mateos. Bueno, eso es uno de los O flancos sea, que está tiene entre Villas del López Juncal. Mateos, Paseo del Moral y Las Torres. En las Torres. Entonces es un nodo comercial súper completo. Tienes toda la infraestructura pública y privada que quieras alrededor. Es una zona súper Tiene caminable. una cierta privacidad, aunque está abierto. Es güey. que tú te sales a las O calles sea, principales. Tiene como una cierta sensación de... Por es ejemplo, una islita de tranquilidad es en un medio. oasis. Es un oasis. Es un oasis y también tiene la ventaja, eso lo vendemos mucho a nuestros clientes. Sí. Los permisos en León, para la gente que no sepa, están basados en la calle con la que topa tu desarrollo. Ajá. Si estamos en las Torres, puede ser, o en Libramiento, puede ser Sí. densidad libre, altura libre, lo que quieras. En calles secundarias, pues te limitan, ¿no? Aquí en Tú Garten, estás en Villas del Juncal, en Villas ¿no? del Juncal, ahí nos toparon a 16 niveles hacia arriba. Ajá. Y el edificio construimos el 100% de lo que nos permitía el Ok. municipio. O sea, es el proyecto lo más denso que pudimos para ese terreno como tal. Régimen de condominio. Sí, claro, régimen de condominio, usos mixtos, que también es algo muy obvio tener comercio en el planta Sí, baja. claro. Casi no hay. Sí, claro. sí, ¿no? O sea, desarrollos de usos mixtos no son realmente contados con la mano. No. Sí. Entonces también ese es otro Que son diferencial. muy para comunes nuestros en Monterrey. clientes. Entonces, Sí, son muy comunes para nuestros clientes. Por ejemplo, hubo un cliente que me decía, no, es que no te voy a comprar, porque te voy a comprar no sé qué. Y le dije, oye, imagínate que te puedes bajar de tu depa e ir al gaucho, echarte unas cubas y te regresas en las condiciones que tú quieras a tu departamento Sí. gateando. Sí, claro. güey. Y nos compró 2 depas. Sí. Entonces, no tiene que ser a veces el número, sino ay, güey, oye, se lo puedo rentar a un estudiante que está enfrente, Sí, a un claro. doctor que está atrás. Y que esa es otra cosa que ocurre en el tema cuando, hablando por cierto un poquito en este feeling de desarrollar algo tú siendo de León. Correcto. O sea, si tú eres de León, Sí. ¿no? Y llevas haciendo primero 6 departamentos, luego 20, luego 16, y aparte tienes una inmobiliaria. Correcto. O sea, yo siento que eso es una fórmula perfecta para entender la visión del mercado hacia dónde va y dónde ponerlo. O sea, porque muchas veces cuando vienen, yo me he topado con estudios de mercado que los hemos visto Juan Pablo y yo, que los hemos platicado, vienen empresas de otros lados a hacer estudios de mercados en León y te dicen, sí te conviene hacer esta torre. Pero realmente del hecho de ponerlo de una calle a otra calle Es toda la enfrente, diferencia. o sea, hace toda la diferencia, güey. O sea, Sí. no, entonces ese feeling que marca un poco obviamente del tema de la venta, o sea, haber colocado ese producto ahí, creo que, o sea, es una parte clave en ese sentido de la ubicación. Sí, correcto. De hecho, nos ofrecen muchos terrenos en zona sur, en otras zonas en León. Y lo que nosotros les decimos es, oye, tu terreno que me cuesta la mitad o menos de la mitad, un Sí, cuarto claro, de lo que me va a pero costar no lo va a bien vender, ubicado, ¿no? la construcción del edificio me va a costar lo mismo. Sí, Hacerla. en si cualquier los lado. ladrillos te vale ponerlos Van- donde sea lo mismo. Entonces yo los voy a poner donde es más rentable. Y algo que también tenemos yo y mis socios como de política, hay desarrolladores que lo vimos Juan Pablo y yo en Monterrey, que eran las empresas más grandes que hoy no existen. Y no existen por varios temas, ¿no? Se atoraron con temas de permisos, se apalancaron de más y se atascaron. De repente claro. le pegaste un proyecto y crees que con 10 vas a poder. Nosotros tenemos muy claro que no. Entonces somos como nos gusta dar pasos seguros. Oye, ya vamos a tener este proyecto, ¿qué sigue? Pero como de pasos muy seguros y muy mesurado en el tema de crecimiento. No queremos ser los más grandes, queremos ser los mejores, pero con el claro. mejor producto y no necesariamente en volumen, sino en buenos productos y en pocos, por así decirlo. Sí, te empiezas a nichar en ese sentido. Exacto, nos empezamos como a nichar y y otro proyecto que Juan Pablo conoce muy bien, que fue muy interesante, fue una casa en el Campestre que demolimos, hicimos ahí 9 terrenos privados y se vendieron en 2 meses todos. Entonces volvemos a lo mismo, no era el proyecto más grande del mundo, pero hicimos... lo haces rápido, seguro y... Sí, una privada súper bonita dentro del Campestre, que el mercado lo aceptó muy bien. Entonces son lo que te digo, queremos tener pocos proyectos, pero de muy alta calidad. Es lo que buscamos nosotros en nuestro crecimiento como orgánico, no queremos ser los más grandes en volumen. Sí, Claro. en ese sentido. Oye, y en el sentido de que mencionabas, bueno, tienes un socio de eso y de Axioma. ¿Qué es Axioma? Axioma es una gerencia de obra que conocí en mi primer trabajo en Monterrey, en la Torre de Sacara. Ahí pues estaban como varias
¿De allá es la empresa? De allá es la empresa, es de Monterrey, de Toño Es Villarreal. puro gerenciamiento de proyecto. Es puro gerenciamiento de obra. Tienen como 2 años que también ya se están haciendo desarrolladores. Traen unas torres ellos en Vallarta. Que yo creo que les pasó lo mismo que a mi papá. Que a tu papá. ¿No? O Sí. sea, exacto. Oye, güey, le estoy haciendo oye, la chamba a todo el mundo, no mames. Y de repente pues ya más o menos entendí qué onda. Entonces el hijo de Toño está siendo desarrollador en Vallarta, de Depas, y digo que les va a ir muy bien. Entonces conozco a Axioma ahí en esa empresa y empiezo a entender como las diferentes figuras en una construcción, ¿no? El arquitecto, que era Foster, los estructuristas, los instalaciones. Después teníamos la constructora, que era donde yo trabajaba en Aguac. La gerencia de obra, que es como un ente que está entre cliente, constructora y proveedores. Está como en este intermediario, ¿no? Entonces ¿Tiene que ver con el arquitecto o no? Sí, es que lo interesante de una gerencia de obra profesional es que la gente piensa que los contratas cuando ya empezaste a construir para que te ordenen la obra, pero no, los contratas desde el proyecto. Entonces... ¿En qué se meten ellos, por ejemplo? O sea, en tus estudios financieros. O sea, a ver, más bien platícanos por decirte como de tu lado. Claro. O sea, del lado de desarrollador. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo te conviene tener, digo que en este caso tú tienes Axioma, Claro. que es el gerenciamiento de obra, Sí. pero ¿cómo lo involucras y cómo lo tienes desde el inicio? O sea, tú tienes que tener como tu cachucha en qué papel tienes en todo este bola de desarrollo que platicamos, ¿no? Nosotros la cachucha que tenemos es desarrollador y punto. No somos constructores, no somos gerencia de obra. ¿Haces la venta o no? Hacemos la venta interna. Ok. O sea, ¿cómo te Ustedes diré? gerencian las ventas de GART. Correcto. Eso sí, y armamos un equipo interno junto con Loma y somos la fuerza de venta como tal. Entonces nosotros somos desarrolladores, subcontratamos a los arquitectos, a los ingenieros, a todo esto, esta parte, contratamos a la gerencia de obra, que la gerencia de obra empieza a trabajar desde la parte de proyecto. Entonces puede parecer una locura hoy una gerencia de obra porque la metes antes y da mucho valor, porque conocen tu anteproyecto, tu proyecto, y de repente la parte ya que empiezas a meter ingenierías, oye, ¿por qué el muro de contención es de esta forma y no lo hacemos de esta forma? Entonces, por ejemplo, en Garten tenemos 4 sótanos, el tema de hacer un agujero no tienen idea lo complicado que es. Por todos los imprevistos que pueden salir. Entonces de repente nosotros, el estructurista nos había hecho un tipo de muros de contención, la gerencia de obra nos hace una propuesta de una ingeniería de valor, nos dice, oigan, ¿por qué no cambiamos el sistema? Lo validan con los ingenieros y nos ahorramos muchísimo dinero en esos 4 sótanos. Solito se pagó. Solito se pagó. Entonces se paga una parte de ella, se descontó una parte del costo de gerencia. ¿Son 4 sótanos? 4 sótanos. Órale. De hecho, ya estamos a punto en diciembre, ya van a ver las varillas a nivel de calle, y de ahí para arriba ya es mucho más rápida la construcción. Entonces la gerencia nos ayuda en todas estas partes. Como tal, o sea, la gerencia tiene como varios ciclos, ¿no? El inicio, planeación, el tema de control, ejecución y cierre, ¿no? El tema como de Axioma de cualquier gerencia se basa en el PMI, que es el Project Management Institute. Entonces ellos agarran como que lo más importante de esta metodología y lo aplican para las construcciones, que o sea, es el tema de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, abastecimientos y los involucrados clave, de alguna forma. Yo estoy certificado en eso, curiosamente. ¿Por qué? Porque cuando me fui a estudiar a Londres, a la parte de mi carrera, yo no sabía, pero me metí a una especialidad como de maestría de administración de proyectos, tratando de meter una materia de relleno. Sí. Y me certificaron en eso y es muy interesante en proyectos inmobiliarios. Creo que es de lo mejor en lo que puedes analizar un proyecto bien administrado, porque tú tienes lo que se llaman Work Breakdown Structures, que son los todo. O sea, si lo quieres ver como en un Microsoft Projects, es eso, así correcto, como toda la extrusión de los procesos y cómo se van integrando eso. Pero a eso tú le puedes poner además costos y puedes ir viendo porcentajes de avance y cuánto debes de llevar ejecutado de tu presupuesto o qué partes te están incumpliendo ahorita y que parecen no ser relevantes, pero te pueden representar un retraso de meses por estar teniendo una omisión mínima en este momento, ¿no? Entonces, me imagino que va mucho por ahí. Va mucho por ahí. De hecho, o sea, las etapas de cualquier proyecto vienen siendo la parte de prediseño, después diseño, ingenierías, preconstrucción, construcción y postconstrucción. Esas son como las 5 fases de eso. Y en el tema de la metodología, o sea, son como 23 pasos. En el caso particular de la de Axioma,
que es, haz de cuenta, la expectativa de los involucrados clave, el benchmark del proyecto, organigrama, modelos de comunicación, matriz de riesgos, el tema de los WS, el one page plan, estimado de costos, integración de valor, matriz de abastecimientos, programa de proyecto, estrategia legal, matriz de decisiones, plan de proyecto, concursos, manual de seguridad, checklist de inicio de proyecto, control de calidad, control de cambios, control de presupuesto, acta de entrega y recepción, lecciones aprendidas y cierre técnico y administrativo del proyecto. Y a ti como desarrollador, o sea, tú en cualquier momento me imagino que al día de hoy la tecnología debe ser así. Tú tienes una liga en la que te puedes meter a ver el avance puntualmente hoy o necesitas Sí, pedir un correcto. De hecho, reporte. tenemos juntas semanales, mensuales con el avance, entonces sabemos diariamente el avance de obra, el avance en presupuesto y sobre todo también el como cono de incertidumbre o riesgo que tenemos, que algo que como desarrollador es clave, yo creo que es costo y tiempo. O sea, son tus variables más importantes que te pueden hacer ganar dinero o perder todo. Entonces, eso es lo que más tenemos medido. ¿Cómo, o sea, este cono como incertidumbre, cómo lo vas midiendo? Es conforme vas pagando los anticipos y vas cerrando los diferentes concursos que tu obra tiene para que el precio no te salgas de tu presupuesto, ¿no? Porque si te saliste de tu presupuesto, pues ya... ¿Lo tienes ligado a ventas? Claro. O sea... Todo está ligado. Entonces... ¿Y tomas decisiones en sí. relación a una absorción, por ejemplo? Sí, correcto. O sea, digo, porque tú traes un cronograma de obra, por ejemplo. Correcto. ¿No? Entonces, en ese cronograma de obra tú traes ciertas cosas ya contempladas. Puedes, o sea, ¿te ha tocado ver o puedes afectar un cronograma de obra en relación a la absorción de venta? Oye, este mes vendimos 3 y teníamos calculado 1, métele o viceversa. presupuesto. Tenía calculado 5 y hemos vendido los últimos 2 meses 1, ¿no? Fíjate que en proyectos chicos un poco más, en proyectos grandes no. No se puede. No, porque, o sea, sí, ¿cómo te diré? No está tan ligado de que, oye, le voy a meter más gente porque vendí un depa más o menos en 125, no pinta. Más bien, lo que nuestra chamba que fue hace 6 meses fue cómo financiar el proyecto. O sea... Esto independientemente de la venta. Un desarrollador te lo va a decir, pero es un proyecto que nosotros, o sea, contamos con el recurso para terminar el proyecto. O sea, no es un proyecto eso es toda la certeza. Eso es toda la certeza. O sea, yo por eso mis clientes estoy tranquilo que sé que les voy a cumplir. Obviamente hay cosas que pueden pasar extraordinarias a nosotros como desarrolladores, igual que cualquier empresa, pero es un proyecto yo creo que esa es la más importante. Es la más importante. O sea, a mí como desarrollador por eso duermo tranquilo. Sí, es un proyecto de muchísimo estrés, muchísimo todo, pero por lo mismo, porque estamos trabajando con equipo de gente profesional, yo puedo dormir tranquilo. Claro. De hecho, una clienta es mi esposa. Entonces, a mis clientes yo les digo, oye, hace rato que platicamos de la validación del proyecto, cuando le empecé a enseñar a mi esposa el proyecto de, oye, mira esto es lo que vamos a hacer, nos lo diseñó Gilberto, todo, me dice, oye, no mames, me encantó, mi esposa es de Monterrey, ¿por qué no compramos un depa tú y yo? Y yo, wow, o sea, ¿qué más validación tengo eso que mi esposa me quiso comprar un depa como clienta, ¿no? Entonces yo tengo como 2 cachuchas, no soy desarrollador, pero soy cliente. Y aparte la cliente es mi esposa. Ya tienes la responsabilidad más grande para seguir durmiendo en tu cama, güey. Correcto. Pero también... y también aparte para hacer una trascendencia a largo plazo, o sea... 100%. Claro, 100%. Pero también a mis clientes, o sea, cuando les platico esto que parecía tan obvio, de que, oye, mi esposo me compró un depa, dicen, no mames, o sea, el güey, si no creo que esté preocupado por entregarme a mí, está preocupado por entregarle a su esposa, ¿no? Sí, claro. Pero fue algo muy padre. Entonces ahí tuvimos esa validación cuando lanzamos el proyecto, hicimos un evento que vino el arquitecto, todo padrísimo, y tuvimos mucho mejor aceptación de lo que pensábamos. Al día de hoy en el tema de ventas vamos muy bien, o sea, es un proyecto muy consolidado, ya tenemos el crédito puente autorizado, permiso de ventas, o sea, todo va by the book, mejor de lo que lo tenemos planeado, y no es también como, ¿cómo te diré? Como un proyecto para que te confíes o bajes la guardia, sino al contrario, ¿no? Nuestra chamba cuál es terminar el mejor proyecto en el mejor tiempo y con la mejor calidad posible, de acuerdo a lo que le vendimos a nuestros clientes, ¿no? A mí, algo que platico mucho con Manuel y Rodrigo, mis socios, y con nuestros socios de Loma, es que no nos interesan los clientes eventuales. Te vendí un depa, te fue bien, lo vendiste, no. O sea, me interesa venderte uno que te vaya muy bien, igual que Juan Pablo, ¿no? Igual que tú. ¿Tú qué porcentaje crees de los desarrollos inmobiliarios que se hacen, por decir, en la ciudad, tienen una gerencia de proyectos? ¿Buena? Ajá. ¿Verticales o...? No, horizontales y verticales. No, pues horizontales las hacen in-house. Sí. Por el tema que te digo que es más, tienes el freno de mano. Sí. ¿Y en vertical? Y en vertical... Pocas, ¿no? Pocas, yo te podría decir un 15%, 20%. Aquí en León. En Monterrey un 90%. Sí. En Monterrey la verdad es que sí, yo creo que deben de ver como un costo, como si fuera un costo inútil, ¿no? O sea... ¿Qué tanto representa en costo? No tanto. Es que te digo... Es que es un gerenciamiento al todo final depende del día, de qué ¿no? quieres tener y qué tipo de producto. O sea... ¿Se pagarán solos con sus eficiencias? No, sí te cuesta, pero lo vale.
Ajá, o sea, en un sentido de seguridad, de previsión y de ver si se te está yendo algo, ¿no? O sea, Sí, tener una correcto. ceguera de taller. Correcto, porque la gerencia está dividida como con muchas partes, ¿no? O sea, una es la licitación de obras que hacen, la otra es las ingenierías de valor, la otra es la revisión de proyecto, la otra es el seguimiento, que es también parte del desarrollador, el seguimiento del recurso financiero también, cómo vamos en tiempo, forma, vamos en toda la parte legal, fianzas, contratistas, filtrar a los contratistas también, que eso también es algo súper importante, ¿no? O sea, puedes tener el mejor diseño, licitar la obra y licitas a 5 empresas que no son las adecuadas y pues vas a tener un mal contratista. Entonces, desde cómo ¿Para filtras cada al obra contratista... crees que es bueno hacer una licitación para cada obra? No, ¿O para cada casarse con un especialidad. contratista? No, yo sí creo que es muy sano tener licitación, pero también creo mucho en el tema de lo que platicamos, ¿no? La reputación. Si ya me fue bien contigo, te invito a concursar, pero tienes que cumplir con los requisitos para que... Sí, trae una buena para seguir recomendación ya participando. tuya. Para que sigas participando, pero no es un tema también de costos. Me interesa que me cumplas. O sea, Sí, claro. entonces... Ahí Axioma también maneja la cartera del desarrollo. No, o sea, eso sí lo manejamos nosotros. o sea, todos los pagos siguen saliendo a través de la desarrolladora, Correcto. pero Axioma te los libera de alguna manera. Sí, correcto. O sea, revisamos entre ellos y nosotros las estimaciones de obra, cómo va el contratista y para qué está el dinero destinado en cada partida de cada especialidad, ¿no? El tema es que en una obra vertical pues tienes una infinidad de contratistas diferentes. El que te hace los muros de contención, la excavación, la estructura, la subestructura, la estructura, acabados, albañilerías, carpinterías, cancelería, que eso de carpintería pasó algo ahí bien chistoso, ¿no? No hay alguien que te pueda hablar de un buen carpintero, no en León, en el mundo. Aquí ahí fue donde abrieron Woodform. Exacto. O sea, nunca fue mi sueño ser carpintero ni mis socios. Fue de que, oye, lo dan como una necesidad. Sí, lo vimos como una necesidad del primer obra que hicimos en Hugo. Tuvimos un muy buen carpintero, nos quedó muy bien en forma todo, pero como que notamos que había ciertos áreas de oportunidad. Entonces de ahí nos juntamos con otro amigo arquitecto que tenía la misma bronca con nosotros y con otro amigo que ya había trabajado en el tema de cocinas. Entonces dijimos, oigan, ¿por qué no armamos un negocio de cocinas para autosuministrarnos nosotros, que es nuestro cuello de botella, y porque 1000 gente tiene esta bronca? Sí, he estado varias veces ahí con Veno, está súper padre. Sí, entonces compramos ahí las máquinas, lo automatizamos y fue un proyecto que salió a base de una necesidad que tuvimos nosotros como desarrolladores. Entonces... no nos interesa tampoco hacernos una empresa vertical que se autosuministra todo. Esto fue porque era el cuello de botella, pero salió de algo malo. No, y aparte es una sección, la carpintería siempre es un tema, al igual que la herrería, y se pueden atorar muchas cosas nomás por ese... O sea, por ese proveedor. De hecho, hace rato que platicamos todo el tema de metodología y, por ejemplo, BIM, nosotros diseñamos en un programa como si fuera el BIM de los muebles. Entonces diseñamos en 3D, te mando tus renders, me los autorizas, verificamos medidas en sitio y de ahí como si fuera... Sí, tú nomás vas a impotras, ¿no? No, sí, pero haz cuenta que de ahí el 3D se hace la explosión de los materiales, me hace los despieces en las láminas, se mandan a la máquina y se corta todo perfectamente, sale una etiqueta. Entonces no somos carpinteros que tenemos operadores cortando piezas y todo eso. Está automatizado. Todo automatizado. Y ahí cuando son las obras en León preensamblamos los gabinetes y llevamos una cocina ya con gabinetes preensamblamos, entonces la colocación en sitio es rapidísima. Entonces fue un proyecto que salió sin querer por una necesidad y ya funcionó muy bien. Sí, es que bueno, en ese tema de proveeduría... ¿Cuántas casas ha sido que... No, ya casi la voy a terminar, nomás que falta el carpintero? Traemos una casa atorada en eso nada más por el carpintero, güey. Sí. O sea, por el carpintero. No, y en una obra, esto es en una casa, imagínate en 125 departamentos, de que, oye, le di el anticipo al carpintero y se peló. Sí, no mames. No. O sea, ahí sí lloras. Sí lloras. Sí. Entonces, pues sí, o sea, tratamos de ser muy cuidadosos con las empresas con las que trabajamos y también nos metemos no solo en el tema de currículum, de estudiar hasta temas financieros, para ver que no le deban al IMSS, al CIROC, que estén bien sus cuentas, que no estén demandados. O sea, nos metemos como a las tripas de la empresa para poderlos filtrar y saber que sí son. ¿Esto te lo hace también Axioma? Entre Axioma y nosotros también. Ok. Oye, primo, y después de Garten, ¿qué sigue? O sea, ya traes proyectos en mente, ¿te quieres especializar en lo vertical? ¿Quieres Fíjate que sí, explorar por lo de todo? mismo, o sea, por lo mismo que platicábamos, creo que el mercado de León es un tema mucho de confianza. Nosotros queremos hacer bien las cosas. Entonces sí creemos que una línea de nuestro negocio siempre va a ser como el vertical. León sí es una ciudad que sigue creciendo. Todavía hay lugares para vender departamentos de ciertos segmentos como platicábamos. Pero también nos gusta el horizontal, como el mix. Y
El tema de bodegas o industrial no nos hemos metido, no lo descartamos tampoco, pero yo creo que un poquito diversificado por temas de riesgo en las tres áreas, ¿no? Industrial, en el tema horizontal y en el tema de vertical. ¿Cómo ves ahora el tema, o sea, cuál es tu perspectiva como de la ciudad, teniendo esta visión desde tener, o sea, creo que es un buen match, ¿no? Que a veces coincidimos Juan Pablo y yo en ese sentido, decir, ok, me pongo la cachucha de desarrollador y muchas veces el tener una cachucha de desarrollador te nubla para ver lo que está sucediendo realmente en el mercado. Correcto. ¿No? Ahora que tienes, como por decir, la inmobiliaria, y supongo que a lo mejor con Woodform eres proveedor de otros desarrollos, sí, a lo mejor, ¿no? Que te permite ver como proveedor del desarrollador, como el desarrollador y como tener un tema inmobiliario, ¿cómo sientes el mercado en León? ¿Cómo ves la ciudad? O sea, esta comparación que tú tienes de Monterrey hacia acá o los master plan, ¿cómo vives la ciudad en ese sentido, en el tema inmobiliario? Creo que es una ciudad que inmobiliario? tiene muchísimo potencial. De hecho, como te decía, mi esposa es de Monterrey. Cuando me caso, le digo, oye, vamos a venirnos a Monterrey, porque para lo que yo me quiero dedicar, que es desarrollo inmobiliario, aparte de que soy de ahí, es una ciudad que está apenas está creciendo. Sí, claro. En Monterrey, si nos vamos a vivir ahí, hubiéramos tenido mucha chamba, pero hubiera sido mucho más difícil por la cantidad brutal de competencia que hay muy buena allá, ¿no? Entonces creo que lo que le vendí a mi esposa es real. O sea, lo que está pasando aquí, todavía tenemos muchísimo mercado y está llegando cada año más gente de la Ciudad de México, de Guadalajara, de otras ciudades a vivir a León. Y también va a pasar algo interesante, sobre todo en el vertical. Muchos de los clientes que compran, como ustedes saben, son inversionistas. Ahorita el tema es que en Monterrey, Querétaro, Guadalajara, el precio por metro cuadrado que te cuesta un departamento contra la renta que te paga ya no es el negocio más rentable del mundo. En León todavía sigue siendo mucho más rentable. Entonces, ¿qué creo que puede pasar interesante? Y es lo que yo busco, que el mercado que está llegando a León de otras ciudades a vivir va a comprar este tipo de productos. Y también los inversionistas van a empezar a voltear a ver a la ciudad de León, ¿no? De que, oye, pues tal vez es una ciudad que ya tiene, por ejemplo, un parámetro Palacio de Hierro. Es un gran indicador tener esa tienda aquí en la ciudad. Es una ciudad que tenemos, como decían alguien que vino a tu podcast, La Presa, que es un parque increíble, que es una joya que tenemos aquí brutal. Yo creo que muchos inversionistas van a empezar a voltear a ver León por el tema de económico, ¿no? ¿Cuánto me va a costar y cuánto me pagan de renta? Y hace mucho más sentido comprar un depa aquí que en Guadalajara. Sí, es una ciudad que tiene su potencial. Es una ciudad mediana en crecimiento, muy bien ubicada dentro del país. No les queremos vender nada, pero si quieren comprar aquí, bienvenidos. Claro. No, y yo coincido. O sea, la ciudad está teniendo un crecimiento constante. Sí. De hecho, el otro día que dábamos una plática, Jaime y yo, antes ya no toqué el tema porque se me olvidó, pero como que estaba tratando de acordarme cómo era León hace 10 años y qué venía, ¿no? Y de qué se hablaba. Oye, que ahí vienen los primeros desarrollos verticales y demás. Por ejemplo, Narán se empieza a conceptualizar alrededor del 2015-2016. Y aunque ya había edificios que se habían hecho en otras épocas y de otras características, se hablaba de ese boom vertical. Y el otro día fui justo con mi esposa y con mis hijos al parque, y desde la cortina de donde van a despegar este fin de semana los globos, tú ves ya la ciudad como en un plano horizontal. Sí, y se ven muchísimos edificios. O sea, se ve un skyline pues interesante. A ver, no es Manhattan, ¿verdad? Pero ni Santa Fe ni nada. No, o sea, pero déjenos emocionarnos a los leoneses con eso que se está viendo. Y pues al final de cuentas, la verticalización te habla de una demanda de gente que quiere acercarse a las zonas mejor ubicadas o más densamente proporcionadas de servicios de la ciudad, zonas caminables, zonas con servicios, zonas en las que puedes hacer tu vida si quieres, sin coche, aunque todos en León seguimos usando coche por más que puedas caminar. La verdad no hay mucha cultura de caminar, pero al final de cuentas se está probando esto el run que había en el pasado, ¿no? Y creo que a pesar de que ha habido ahí proyectos que han dejado mal parado el desarrollo vertical en la ciudad, son más los que se han logrado y los que están generando este cambio en la mente. Hemos platicado mucho cuando empezábamos a vender Narán. Los clientes nos llegaban comprando una casa y los tenías que convencer de que mejor compraran un departamento. No llegaban prácticamente las solicitudes de departamento. Sí. Eran inexistentes. Hoy en día ya te llega segmentada la solicitud de casa o la solicitud de departamento. Es decir, o sea, ya es algo que... En venta. Exacto, es algo que permeó. Es luego,
ahorita no sé tú cómo lo veas, pero casi ya viene mucha tendencia al que viene marcado por casa o por departamento, Sí. como que está muy... De Muy hecho, casado con la idea, ¿no? A diferencia del inversionista. correcto. De Sí, hecho, porque- va a pasar algo interesante en León, que el tema de la gente que busca casa, por temas naturales de costo, va a empezar a disminuir. Ujú. Entonces, la gente cada vez va a poder tener menos posibilidades de tener una casa nueva. Estamos Sí, hablando claro. de productos nuevos, ¿no? Entonces, el departamento, nosotros creemos que hay una regla muy sencilla que si un departamento te cuesta lo mismo que la casa de al lado nueva, No se va a vender. no se va a vender el departamento. Entonces, en estas zonas como el Juncal, Plaza Mayor, Sí, todo lo que claro, está te alrededor, conviene. de menos de 3 millones de pesos no encuentras ninguna casa nueva, ¿no? Entonces, esa regla como que siento que... Sí, que pasa muchas veces, o sea, muchas veces hay proyectos en la ciudad o en otras ciudades que no hacen sentido. Correcto. En una cuestión financiera. Sí. ¿No? Porque estás comprando un loft que a lo mejor mide 80 metros y vale 7 millones y al lado hay una casa de 300 metros de terreno y 350 de construcción que vale lo mismo. Sí, O sea, financieramente por una vista no vale la pena. correcto. Viéndolo así fríamente. ¿no? Fríamente, sí. Hay proyectos Pero la nicho. ubicación, o sea, la ubicación, eso sí tiene ese sentido porque si quieres vivir aquí, pues es lo más barato o lo más accesible. Ahí que es la existe, fricción entre, bueno, no sé si sea la fricción, pero a veces muchos proyectos verticales se hace porque son viables legislativamente hablando, ¿no? Hoy tengo este terreno y la manera de sacarle más dinero es hacer un edificio y me permiten esta densidad y esta altura y lo voy a hacer. Ah, ok, nada más que olvidaste que al lado están estos desarrollos residenciales nuevos, con seguridad, con amenidades también, que te dan el triple de metraje por el mismo valor. ¿Por Sí. qué te van a comprar a ti? Como tú dices, No, y solo por aparte, la vista. hay- Además, no hay ciudad alrededor, no puedes salir y caminar. Escuché la historia como de Legacy, el edificio este de Guadalajara. Sí. que es de un señor que se dedicaba a los cerdos, ¿no? a los cerdos y dijo, voy a hacer el edificio más Más chingón chingón. de Guadalajara. Y le pegó. Y le pegó, güey. Que también y eso de- llegó a 100,000 pesos el metro, El güey. metro. De hecho, hay proyectos igual que aquí en León, ¿no? Como Nebra, que en aquel tiempo pues una casa en el campestre te alcanzaba con lo que te costaba un departamento, pero Sí, son claro. como nichos muy específicos Muy que de repente específicos. existen, Ajá. que ahí nosotros no nos metemos. O sea, nosotros no nos Es que- gusta es que ese es un mercado gran nicho. volado, un gran volado. O sea, De alto riesgo. Sí, de alto riesgo. De alto riesgo. Nosotros traemos un proyecto ahorita con Sordo Madaleno Sí. y nos estaban platicando de cómo inició el proyecto de Polanco, ¿no? O sea, cómo él hizo la conexión y esa era una fábrica, creo que de la... Ahí donde está Antara. La cervecería. No, pero era una fábrica. La era General Motors. Ah, la General Él era la General Motors y cómo conectó. Y cuando él lo hizo, o sea, cuando hicieron el proyecto, que ya fue el papá de él, o sea, todo el mundo le decía que estaba loco, Sí. ¿no? En arquitectura, o sea, en arquitectura o en esta parte, hay muchas cosas que no... Yo estudié economía Ujú. y en economía analizábamos muchísimos modelos que nunca se llevaban a cabo porque eran supuestos. Sí. Y en la arquitectura muchas veces sucede lo mismo, Sí. ¿no? O sea, tú tienes grandes proyectos que obviamente pueden cambiar una ciudad, pueden cambiar la vida, pero para que se hagan, o sea, requieren de este valor. Pero cuando uno tiene la cachucha de desarrollador o tienes la cachucha de que estás metido en ese proyecto, no es fácil tomar esa decisión, güey. Ah, no. O sea, ¿hago el proyecto que va a cambiar la ciudad o hago un proyecto controlado que sé que voy a Que- poder con el que entregar, duerma güey? tranquilo. O sea, Y eso ¿cómo también ves hay... esa visión como desde arquitecto y desarrollador, güey? Justo que Juan Pablo hicieron Arán, yo creo que fue un proyecto súper disruptivo para la ciudad, desde la forma del terreno, el parque central que tiene, el tema de privacidad. O sea, hay cosas que si lo ves como en proyectos que está fregoncísimo, era un proyecto que tiene sus temas como para haberle pensado de que, ay, güey, oye, le gustaría a alguien vivir Arriesgado. enfrente de arriesgado, pero ahí está, ¿no? O sea, existió, le pegaron durísimo y es un proyecto que yo creo que a la gente le Y encanta. tiene su nicho. Y no, y tiene- tiene su antinicho. O sea, hay gente que dice, no, es una vecindad. Una vecindad, Bueno, güey. depende. Sí. Pero hay gente que llega y lo ve y dice, Y le gusta. wow. Sí. Sí, claro. Como que, sí. Sí, claro. Exacto, pero fue como romper Sí. todos estos paradigmas de, oye, ¿quieres vivir acá con el patio, que te vean? O que, Sí. Pero ahí está el éxito, Sí, ¿no? muy bullerista, güey. Este, Sí. O sea, yo lo que creo, por ejemplo, y justo va también relacionado al tema financiero, es que en León ha habido muchos proyectos de gente que tiene el terreno, puede construir algo vertical y tiene el dinero y lo hacen porque se les hace fácil. Creen que es un negocio sencillo. Tengo el terreno, tengo el dinero, puedo sacar los permisos. Está fácil, vendo y ya. y ya, sí, no. Y ha habido una cantidad de proyectos fracasadísimos por eso. Aunque tengas el dinero, pues no te compra la gente, haces un mal producto, crees que es un negocio sencillo cuando realmente es, si lo quieres hacer bien, es muy complejo. Y es parte de lo que platicaba Juan Pablo. No porque puedas hacer
departamentos o algo vertical en tu terreno, lo tienes que hacer. Claro. O sea, desde ahí tienes que partir. Oye, mi terreno es el No, mejor y que para hacerlo, entiendas ¿no? muy bien el nicho al que vas dirigido. Pues nosotros nos enfocamos en el tema de la absorción. Sí. Entonces se convierte en un negocio completamente financiero y es qué producto tengo que hacer para tener tal absorción al mes de tal cantidad. Correcto. Y sobre ese vamos. Sí. Y entonces la hoja de Sí, negocio... sin romantizarlo, sin Nada, que estén más bonitos. No. Si no, oye, voy a funcione. hacer el proyecto, voy a traer este arquitecto. No, güey. O sea, es un tema de... Pues como de tener habitabilidad en cierta zona a una absorción muy rápida. Y entonces la hoja de negocios es al revés. O sea, es... A ver, yo necesito tanta absorción mensual. Este producto me lo puede dar y échate de ahí para atrás, güey. Correcto. ¿No? En ese sentido. Es un nicho completamente, ¿no? O sea, el nicho que ustedes están haciendo en esta verticalidad, pero no estás tampoco arriesgando mucho, güey. No, o y sea, también digo, creo que hay una cachucha que no mucha gente platica, que es el inversionista. Sí. O sea, tú puedes tener el dinero, puedes tener el terreno para hacer algo vertical, pero no tienes el conocimiento, ¿no? Te va a costar sangre y mucho dinero Sí, güey. tus regadas en tu primer proyecto que hiciste vertical. Más bien lo que tienes que saber en qué eres bueno. Oye, yo me dedico a X cosa, soy buenísimo en mi chamba, pero en desarrollo no sé absolutamente nada. O sea, asóciate con alguien y tú sos un socio inversionista. No, y aparte, yo algo que veo bien cañón, o sea, hay muchos desarrolladores en León que los grandes desarrolladores de León de hace 20, 25 años hoy no existen. Sí. Que era lo que hablabas hace rato, o en Monterrey sucedió lo mismo. Hace poquito tuvimos la oportunidad de entrevistar a Aruba y nos platican ellos cómo cada proyecto lo hacen con una completa ignorancia. Tienen hasta un lema, ¿no? Sí, veo, aprendo. Luego Ajá, hay que o sea, buscarlo. porque sí, está muy pero bueno. tienen un lema como decir, cada desarrollo tengo que actuar con una completa ignorancia, como si no supiera ni qué onda. Correcto. ¿no? Y siento que al ser desarrollador siempre es bueno tener esa sensibilidad de que siempre te detengas de cada proyecto, de no confiarte en ese sentido. No, 100%, ¿eh? O sea, yo justo lo que te decía de lo que pasó con estas grandes empresas de Monterrey que quebraron, fue que se confiaron, ¿no? Oye, me fue bien en 2, 3, 4 proyectos, me va a ir bien en 15. No, compadre. O sea, ahí es otro monstruo que tal vez no estabas hecho para eso. Pero yo creo 100% de eso, ¿no? O sea, justo lo peor que puedes hacer es que te vaya bien en un proyecto y confiarte tanto que ya creas hay. que copy-paste en el siguiente terreno al lado va a ser el mismo Sí. resultado cuando tal vez las No, y condiciones es que cambiaron ¿sabes qué? O sea, yo sí me he tocado ver historias de terror a pequeña y a grande escala. O sea, como también tengo una inmobiliaria, o sea, de repente... O sea, me han llegado clientes que tienen desarrollos parados, güey. Sí. O que intentaron hacer algo y se quedaron a medias, o se quedaron atorados, o traen atorada la preventa. Sí, o sea, y el tema es de que un madrazo en un proyecto inmobiliario puede ser muy grande que ya no te puedas levantar. Muy grande. Inclusive O sea, el banco te pide que tengas, creo que el 30-40% vendido para que te presten el crédito puente. Sí, claro. O sea, mucha gente como que en su ignorancia cree que pues me voy a financiar de la preventa, le voy a meter mínimo de puros capital. negocios de saliva. Y el banco me va a prestar el a eso voy. 100%. No, pero o sea, no ha existe. sucedido, o sea, lo que pasa es que luego en el análisis del tema inmobiliario analizan lo que sucedió hacia atrás, ¿no? Pero no todos pueden ser como a ustedes les tocó en hubo de saliva o cuestiones así, porque sí pasa un tema en el que es bien fácil luego que la gente te aporte algo, güey. O sea, digo, bueno, no es fácil, pero yo he hecho muchas aportaciones, yo he hecho muchos enlaces entre clientes y aportadores, güey. Sí. ¿No? O sea, Sí, como para Landfinder. terrenos industriales, para edificio, y digo, he participado en varios, ¿no? Donde yo soy ese enlace, güey. Ok. Ponle que ese lo logres, güey. ¿No? O sea, no estoy diciendo que sea fácil que lo Sí. hagas, pero ponle que ese lo logres, güey. Pero si donde ya te atoraste con la venta y traes un puente encima, güey, o sea... Yo lo resumiría a algo que me quedo en particular de esto que platicamos hoy aquí con Wash. El tema de armar el Dream Team. O sea, parece algo fácil y luego muchas veces se asume... A mí me toca que se acerca gente y a ellos... Ves que ya traen... No, yo ya voy a ejecutar esto, ya está armado. Y cuando haces un par de preguntas dices, híjole... No están viendo esto, no han checado. Y ellos ya llegaron a convencerte a ti, inmobiliaria, que su producto es el bueno y que ya nada más lo vendas. Sí. Oye, espérate, nunca preguntaste y estás aquí haciendo producto de 40 metros cuadrados más grande de lo que estás a absorber y ya te fuiste un ticket mucho más alto. Mucho más alto. O sea, detallitos, no solo en lo comercial, o sea, pensando un poquito en el gerenciamiento de proyecto, en los despachos arquitectónicos o quien vaya a hacer todo el proyecto Sí. de diseño. O sea, lo importante
que es estar bien asesorado, bien armado jurídicamente, fiscalmente, porque son muchísimas piezas móviles para poder llegar a un proyecto exitoso. Y te falla una pata y se te puede caer la mesa. Correcto. Y pensando un poquito, bueno, ya encontré la frase de Manuel, bueno, de Ruba. Dice, hay que ver, pensar y luego actuar. O sea, entonces ellos siempre decían, siempre, es como un lema que tienen en Ruba. Siempre que van a hacer un proyecto, llegan, ven qué está pasando alrededor, piensan, analizan y solo después de haber hecho eso, actúan. Y parece algo muy lógico, pero ¿cuántas veces hemos visto proyectos no solo inmobiliarios, de todo tipo, que más bien es un pensamiento personal o solo traigo un cliente ahorita que construyó 12 casas en una zona donde valen todas, la más cara anda en 2.100.000, güey, ¿no? En la competencia. Y él construyó casas de 3.400.000, güey. Sí, están atoradísimas. No, güey. O sea, y son 12 casas, güey, ¿no? O sea, y dices, esas casas en otro lado hubieran sido un hitazo, güey. Sí, ¿no? hubiera costado lo mismo construirlas. La diferencia era el valor de la tierra. De hecho, algo que tenemos también bien claro nosotros es que el tema del sentido que más le falta al humano es el común. Sí, claro. O sea, no necesitas hacer un Excel, un modelo de negocio súper complejo. Es, güey, ¿cuánto vende mi competencia? ¿Cuánto voy a salir yo? Sí. O sea, es lo más básico. Sí. Venden en 2, yo voy a vender en 3 y medio, estoy frito. Sí. Entonces... ¿Y cuántos están vendiendo? ¿Y cuántos están vendiendo? ¿No está atorado? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué está pasando? Lo que decía ahorita Juan Pablo, ¿no? Hay mucha gente de, oye, todavía no tienen el proyecto ejecutivo, ya quien le surge meter albañiles a la obra. Sí. En cuanto tienen el permiso, ya quieren empezar a hacer el agujero, no tienen proyecto ejecutivo, no tienen presupuesto definido. ¿Cuánto dinero se van a corregir errores constructivos y demás porque no estuvieron bien planeados desde el inicio? Correcto. O sea, como que esa urgencia de empezar la obra y ganarle el tiempo cuando no es el momento adecuado porque no estás al 100% con el proyecto terminado, verificado, con permisos como deben de ser, claro. La parte financiera también, fiscal, legal, o sea, todo esto armado para lo que te decía, cuando saltas al vacío y sales al mercado y el mercado te acepta o no te acepta, que puede pasar que no te acepte, sí. Te gasta un billetote cambiarlo, pero en papel es mucho más barato que en obra. Claro. Entonces, oye, fíjate que yo hice departamentos de 45, a la gente ya no le gusta ese producto, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si los convertimos dos de 45 en 90 y volvemos a salir con el nuevo producto y ya me lo aceptan? Se puede, o sea, también... Eso siempre lo puedes ir como ajustando y cambiando, ¿no? Sí. Tú no sé si tengas algo más que agregar. No, pues primo, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que esta plática puede dar para horas. Luego voy a platicar personalmente contigo de cosas del aeropuerto. Claro. Que creo que ahí hay más hilo de qué platicar. Y te propongo que cuando termines Garten nos des una vuelta en una avioneta que te presten para verlo desde arriba. Órale, con muchísimo gusto. Buenísimo. Les vemos la ciudad desde arriba y les mandamos videito aquí a nuestros seguidores para que tengan otra perspectiva de la ciudad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Interesante. Mucho gusto. Gracias, Wash. Gracias. Gracias.